El reloj en la esquina de la pantalla del ordenador marcaba las 11 de la noche. La planta 16 de aquel lujoso edificio de oficinas estaba sumida en un silencio inquietante, solo roto por el zumbido del aire acondicionado y el solitario tecleo de mi teclado. Me estiré, conteniendo un largo bostezo, mientras sentía un dolor sordo recorrer mi espalda. Soy la directora financiera de una empresa comercial en plena expansión. Los finales de trimestre siempre son una pesadilla para mí. El informe financiero de este trimestre tenía demasiadas irregularidades que necesitaban ser revisadas, así que no tuve más remedio que quedarme a hacer horas extras para poder entregárselo al director general a la mañana siguiente. La pálida luz amarilla de la lámpara de escritorio se proyectaba sobre las cifras que danzaban ante mis ojos, mareándome. Adrián, mi marido, me había enviado un mensaje esa mañana para decirme que se iba de viaje de negocios a Barcelona por unos días para gestionar los trámites de un nuevo cargamento. Al pensar en él, una sensación cálida, mezclada con remordimiento, se apoderó de mí. Llevábamos 5 años casados. Teníamos una casa, un coche y una economía estable. Pero el precio a pagar era que cada vez teníamos menos tiempo el uno para el otro. Esa mañana, antes de irse, me había besado suavemente en la frente, recordándome que comiera bien, que no trabajara demasiado y que volvería tan pronto como terminara. Sus palabras aún resonaban en mis oídos, dándome fuerzas para terminar la gruesa pila de documentos. De repente, un ruido extraño interrumpió mis pensamientos. Era el sonido áspero de un paño frotando con fuerza la superficie de madera de una mesa. Levanté la cabeza y vi a la señora Pilar, la anciana limpiadora que llevaba 8 años trabajando en el edificio, afanándose en limpiar la esquina de mi escritorio. La señora Pilar tendría más de 50 años. Su cuerpo era delgado y sufrido, y su rostro estaba marcado por las profundas arrugas del trabajo duro. Normalmente era una mujer de pocas palabras, siempre concentrada en su trabajo. Rara vez interactuaba con los oficinistas como nosotros. Sonreí para romper el incómodo ambiente. Señora Pilar, es muy tarde, ¿por qué no se ha ido a descansar? Ese rincón ya está muy limpio, no necesita frotar tanto. La señora Pilar no pareció oír mis palabras. Sus manos delgadas y venosas seguían aferrando el viejo paño, frotando una y otra vez una esquina de la mesa que ya relucía. Su acción se repetía de forma mecánica y sin alma, produciendo un sonido rítmico y áspero que ponía la piel de gallina. Empecé a sentir que algo no iba bien. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté, con la intención de acercarme para detenerla. «Señora Pilar, ¿se encuentra bien?» Al oír el movimiento de la silla, la señora Pilar pareció despertar de un trance. Dio un respingo y levantó la cabeza para mirarme. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, me quedé helada al ver el pánico absoluto en sus ojos nublados. No era la mirada de alguien que trabajaba con normalidad, sino la de un animal viejo y asustado ante un peligro invisible. Miró a su alrededor con nerviosismo, como si temiera que alguien nos estuviera observando desde la oscuridad. Luego, de repente, se abalanzó hacia mí y me metió algo con fuerza en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, empujó apresuradamente su carro lleno de productos de limpieza y se dirigió a trompicones hacia el ascensor, sin atreverse a mirar atrás ni una sola vez. Su figura encorvada y apresurada desapareció tras el recodo del pasillo, dejándome de pie, atónita, en medio de la enorme oficina. Bajé la mirada hacia el objeto que tenía en la mano. Era un trozo de papel arrancado de una libreta barata, arrugado hasta convertirse en una bola informe. Mi corazón latió un poco más rápido. Mi intuición me decía que esto no era algo simple. Desdoblé lentamente el papel, alisándolo sobre la mesa. La letra del interior era temblorosa y garabateada, escrita a toda prisa con un bolígrafo de tinta azul, como si la persona hubiera luchado consigo misma antes de escribir. En el papel solo había 2 líneas breves, pero fueron suficientes para que un escalofrío recorriera mi espalda. Al salir, use la escalera de emergencia. No tome el ascensor al sótano negativo 1. Es peligroso. Leí el mensaje 3 veces, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Era una broma pesada? Imposible. La señora Pilar llevaba 8 años trabajando aquí. Era conocida por su honestidad y sencillez. Nunca bromeaba con nadie. Además, la mirada de terror en su rostro era real, y el contacto de su mano helada con la mía también lo fue. Instintivamente, miré hacia la puerta iluminada del ascensor al final del pasillo. El indicador mostraba que estaba detenido en el sótano negativo 1, donde solía aparcar mi coche cada día. ¿Por qué no podía usar el ascensor? ¿Por qué tenía que usar la oscura y polvorienta salida de emergencia? Una vaga inquietud se apoderó de mi mente, impidiéndome concentrarme en mi trabajo. Guardé rápidamente el archivo del informe, apagué el ordenador y cogí mi bolso y mi abrigo. De pie frente al ascensor, mi dedo estaba a punto de pulsar el botón,
pero la imagen de la mirada obsesiva de la señora Pilar volvió a mi mente. Llevaba tanto tiempo trabajando aquí que seguramente sabía cosas que yo, que solo venía y me iba, desconocía. Más vale prevenir que curar, me dije para tranquilizarme. Respiré hondo, le di la espalda a la cálida luz del vestíbulo del ascensor y caminé hacia la pesada puerta de emergencia en un rincón oscuro del pasillo. La puerta cortafuegos se abrió con un chirrido, y una ráfaga de aire frío subió desde abajo, trayendo consigo el olor a humedad característico de los lugares poco transitados. Entré en la oscuridad. El sonido de mis tacones contra los escalones de hormigón resonaba solitario e inquietante. No sabía que en el momento en que la puerta de emergencia se cerró a mi espalda, estaba entrando en un punto de inflexión de mi destino, donde todas las verdades crudas de mi vida estaban a punto de ser reveladas. La escalera de emergencia estaba completamente a oscuras, solo iluminada por la débil luz verde de las señales de salida en la pared. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de mi propio corazón. Me agarré a la fría barandilla de hierro y bajé los escalones con cautela. Normalmente me aterraba la oscuridad, pero la curiosidad y una vaga ansiedad lo superaron todo. Al llegar al descansillo entre la primera planta y el sótano negativo 1, de repente oí el murmullo de voces que subía desde abajo. Por instinto, me detuve, me pegué a la pared y contuve la respiración para escuchar. La voz áspera de un hombre resonó. «Vieja, ya te he dicho que no te metas en lo que no te importa. Haz tu trabajo y si quieres conservar el pellejo, cierra la boca». Luego, la voz temblorosa y familiar de la señora Pilar. «Lo sé. No he dicho nada. Solo estoy limpiando. Déjame en paz. Lárgate de aquí, que no te vea merodeando por esta zona nunca más», gritó el hombre. Los pasos apresurados de la señora Pilar se alejaron, seguidos por el portazo de una puerta metálica. Me quedé paralizada en los escalones, con las palmas de las manos empapadas en sudor frío. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué amenazaba a la señora Pilar? ¿Y qué había visto ella en la zona del aparcamiento para que estuvieran tan alerta? Esperé unos minutos más hasta que el silencio volvió por completo, y luego continué bajando con sigilo. Me quité los tacones y los llevé en la mano, caminando descalza sobre el frío cemento para no hacer ruido. Empujé suavemente la puerta que conducía al aparcamiento subterráneo. Un denso olor a gasolina y gases de escape me golpeó, mareándome un poco. A esa hora, el aparcamiento estaba desierto, con solo unos pocos coches de los que se habían quedado a trabajar hasta tarde. Mi coche estaba en la zona C, pero esta salida de emergencia daba directamente a la zona B, un área con puntos ciegos para las cámaras que los guardias de seguridad rara vez patrullaban. Planeaba caminar junto a las columnas para llegar a la zona C, coger mi coche e irme de inmediato. Pero apenas había dado unos pasos cuando mis ojos se toparon con un objeto familiar aparcado justo detrás de una gran columna de hormigón con el número B12. Era un coche negro y reluciente, un modelo de lujo que conocía demasiado bien. La matrícula era perfectamente visible bajo la parpadeante luz de neón. 5678 JKL. Me froté los ojos, atónita, y volví a mirar. No había error. Era el coche de Adrián, mi marido. Mis pies parecieron clavarse en el suelo. Me había dicho claramente esa mañana que se iba de viaje de negocios a Barcelona y que había cogido un taxi al aeropuerto temprano. ¿Por qué estaba su coche aquí? A medianoche, en el aparcamiento del edificio donde yo trabajaba, un torbellino de preguntas se formó en mi cabeza. ¿Había venido a recogerme en secreto o había cambiado su viaje y se había olvidado de avisarme? Estuve a punto de sacar el teléfono para llamarle, pero cuando mi dedo tocó la pantalla, me detuve. Una oscura premonición me lo impidió. En lugar de eso, me escondí detrás de la gran columna y observé el coche con sigilo. La puerta del copiloto se abrió de repente, y una joven bajó del vehículo. Bajo la pálida luz del aparcamiento, pude ver claramente su rostro. Era una chica muy joven, de unos 25 o 26 años, alta y esbelta, con un vestido de oficina ceñido que resaltaba sus curvas. Su rostro afilado desprendía un aire de arrogancia y frialdad. No tenía el aspecto furtivo de una amante secreta. Al contrario, su porte era digno y seguro, como el de una reina. Inmediatamente después, la puerta del conductor también se abrió. Adrián bajó. Mi corazón se encogió, como si alguien me estuviera estrujando el pecho. Mi marido, el hombre del que siempre me había sentido orgullosa por su éxito y su elegancia, estaba ahora de pie frente a una mujer desconocida. Pero lo que me dejó tan conmocionada que casi se me cayeron los zapatos de la mano no fue que estuvieran juntos, sino la actitud de Adrián. No la abrazó, ni la besó, ni mostró ninguno de los gestos íntimos habituales entre un hombre y una mujer. En cambio, corrió rápidamente alrededor del coche, se inclinó de forma sumisa y tomó con ambas manos el bolso de diseño que ella llevaba. La joven le entregó el bolso con indiferencia,
mirándolo no con respeto, sino como se mira a un subordinado, a un sirviente. Ella levantó la barbilla y dijo algo que no pude oír debido a la distancia. Adrián asintió repetidamente, con una expresión de tensión y miedo. Incluso se arrodilló sobre una rodilla en el sucio suelo del aparcamiento para atarle el cordón de un zapato de tacón que se le había soltado. Me tapé la boca para no sollozar. ¿Era este mi marido? ¿El pilar de nuestra familia? ¿El director comercial que imponía respeto en su empresa? ¿El hombre al que yo siempre había respetado y cuidado hasta el más mínimo detalle? ¿Por qué había perdido toda su dignidad ante esta jovencita? ¿Quién era ella para tener tanto poder? Para convertir a mi marido en un ser cobarde y servil. A la joven no pareció gustarle cómo Adrián le ató el zapato. Frunció el ceño y, sosteniendo una carpeta, le dio unas palmaditas en la mejilla, un gesto que era a la vez burlón y correctivo. Adrián se quedó quieto, sin atreverse a moverse, con el rostro pálido y una sonrisa forzada en los labios. Luego, ella se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor privado de la zona VIP, con un andar elegante y altivo. Adrián la siguió, cargando el bolso, con la espalda ligeramente encorvada, una figura apresurada y patética. Me deslicé por la columna de hormigón. Las lágrimas calientes corrían por mis mejillas. ¿Una infidelidad amorosa? Quizás podría haber gritado y montado una escena, pero lo que acababa de presenciar me provocaba un miedo mucho más profundo. Me hizo darme cuenta de que el hombre con el que había compartido mi cama durante 5 años ocultaba un secreto terrible, y su posición en esta turbia relación no era la de un amante, sino la de un peón, un esclavo. Sentada en mi coche, mis manos temblorosas todavía se aferraban al volante, y un frío glacial se extendía desde mi espalda por todo mi cuerpo. El coche de Adrián y la mujer había desaparecido hacía tiempo, devolviendo al aparcamiento un silencio aterrador, pero la imagen de él, arrodillado atándole los zapatos, seguía atormentándome como una película a cámara lenta. El teléfono en mi bolso vibró con fuerza, rompiendo el silencio. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre de mi amor y un nuevo mensaje. Respiré hondo, tratando de contener las náuseas que subían por mi garganta, y lo abrí. Acabo de aterrizar en Barcelona, cariño. El vuelo se retrasó. Estoy agotado. Me voy directo al hotel a dormir. Cierra bien la puerta de casa y acuéstate pronto. Te quiero. Este mensaje lleno de cariño, si hubiera sido ayer, me habría hecho sonreír felizmente. Pero ahora, cada palabra era como una aguja clavándose en mi corazón. ¿Aterrizar? ¿Agotado? Acababa de estar aquí, a pocos metros de mí, haciendo el papel de un humilde sirviente para otra mujer. Me eché a reír, una risa amarga y distorsionada que resonó en el reducido espacio del coche. No volví a casa de inmediato. La espaciosa casa que habíamos tardado años en comprar de repente me parecía extraña y aterradora. Conduje sin rumbo por las calles desiertas de la ciudad nocturna. La pálida luz de las farolas se filtraba por la ventanilla, manchando mi rostro aturdido. Finalmente, me detuve en una tienda de conveniencia abierta 24 horas y pedí un café solo con hielo, aunque sabía que no podría tragarlo. Me senté allí, observando el escaso tráfico de personas, preguntándome quién había estado durmiendo a mi lado cada noche durante los últimos 5 años. A las 6 de la mañana, conduje de vuelta a casa. Me lavé la cara con agua fría y me maquillé ligeramente para ocultar mis ojos hinchados y mi aspecto demacrado tras una noche en vela. 15 minutos después de entrar en casa, oí el sonido de la llave en la cerradura. Adrián entró, arrastrando una pequeña maleta, con una sonrisa radiante como siempre. «Cariño, ya estoy aquí. Te he echado mucho de menos». Extendió los brazos para abrazarme. Por instinto, di un paso atrás, con la nariz picándome. Al ver mi extraña reacción, Adrián se detuvo, con una fugaz expresión de desconcierto en sus ojos, rápidamente disimulada por una mirada de preocupación. «¿Qué te pasa? ¿Estás cansada? ¿O trabajaste hasta tarde anoche?» «Solo me duele un poco la cabeza». Forcé una sonrisa y dejé que me abrazara. Su abrazo seguía siendo cálido. Su pecho firme había sido mi refugio en momentos de agotamiento. Pero esta vez, cuando mi nariz rozó su chaqueta, un olor extraño me revolvió el estómago. No era el perfume intenso de una mujer, típico de las infidelidades que leía en internet. Era una fragancia de madera oscura mezclada con el olor frío del tabaco, lujosa pero opresiva. El mismo aroma que había percibido fugazmente cuando esa joven pasó a mi lado en el aparcamiento la noche anterior. Esta fragancia no pertenecía a una pequeña amante, pertenecía a alguien superior. Adrián me soltó y sacó con entusiasmo de su maletín una caja de regalo cuidadosamente envuelta. «Te he comprado un regalo, cariño. Tenía prisa y no pude elegir mucho. Vi este pañuelo de seda y pensé que te quedaría bien». Tomé la caja, la abrí con manos temblorosas.
un suave pañuelo de seda, de colores elegantes. Pero al darle la vuelta a la caja, mi mirada se detuvo. Una esquina de la etiqueta del precio no había sido retirada del todo, y todavía se veía el código de barras de un gran centro comercial de Madrid, no de una tienda libre de impuestos del aeropuerto, ni un producto típico de Barcelona. ¿Lo compraste en el aeropuerto de Barcelona?, pregunté, tratando de mantener la voz lo más serena posible. Adrián asintió enérgicamente, sin titubear. Sí, mientras esperaba para embarcar eché un vistazo. Es bastante caro, pero si a mi mujer le gusta, vale la pena. Asentí, apretando el pañuelo en mi mano. Gracias, es precioso. Bueno, voy a darme una ducha. Estoy hecho un asco, dijo Adrián, y se fue directo al dormitorio con la maleta, dejándome clavada en medio del salón. Esperé a oír el sonido del agua en el baño antes de atreverme a soltar un suspiro, temblando de pies a cabeza. Fui de puntillas hasta la maleta que había dejado sobre la cama. Rebusqué en los compartimentos, buscando talones de embarque o facturas de hotel, cosas que solía dejar tiradas después de cada viaje, pero no había absolutamente nada. La maleta estaba vacía, salvo por un par de mudas de ropa dobladas impecablemente, como si nunca las hubiera usado. Mi mirada se posó en su teléfono, que estaba sobre el tocador. Normalmente, confiábamos el uno en el otro. Yo sabía su contraseña, y él la mía. Cogí el teléfono y, con los dedos temblorosos, introduje la fecha de nuestra boda. Contraseña incorrecta. La pantalla mostró un mensaje en rojo. Me quedé helada y lo intenté de nuevo con su fecha de nacimiento. Tampoco funcionó. Adrián había cambiado la contraseña. Este pequeño gesto fue como el chasquido seco de una cerradura, cerrando definitivamente la última puerta de confianza entre nosotros. No solo mentía, sino que estaba construyendo un muro para ocultar sus oscuros secretos. El agua en el baño dejó de correr. Rápidamente, volví a colocar el teléfono en su sitio, con el corazón latiéndome a punto de salírseme del pecho. Supe que, a partir de ese momento, ya no era la esposa amada. Me había convertido en una espectadora involuntaria de la torpe obra que interpretaba el hombre con el que compartía mi vida. A la mañana siguiente, llegué a la oficina con los ojos hinchados, cuidadosamente disimulados bajo una gruesa capa de maquillaje. El ambiente en la oficina era el de siempre, ajetreado y ruidoso. El sonido de los teclados, el zumbido de las impresoras, las risas de los compañeros más jóvenes. Pero para mí, todos esos sonidos parecían llegar de otro mundo, lejano e irreal. Lo primero que hice al entrar en la planta 16 no fue ir a mi sitio, sino buscar con la mirada la figura familiar de la señora Pilar. Necesitaba verla. Necesitaba que me explicara lo de la nota y lo que había presenciado la noche anterior. El familiar carro de la limpieza estaba en un rincón del pasillo, pero quien estaba allí era una joven desconocida, con un uniforme holgado. Me acerqué rápidamente, tratando de mantener un tono de voz normal. «Hola, disculpa, ¿sabes si la señora Pilar no trabaja hoy?» La joven me miró con sorpresa. ¿Se refiere a la señora Pilar, la antigua limpiadora? Ha pedido un permiso repentino. ¿Un permiso? Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué tan de repente? Ayer la vi y parecía estar bien. No lo sé muy bien. La joven se encogió de hombros mientras escurría la fregona. Esta mañana el supervisor me llamó para sustituirla. Dijo que la señora Pilar había llamado para decir que tenía un asunto familiar urgente y que necesitaba 3 días libres. Pero he oído a las compañeras decir que su voz temblaba, como si tuviera miedo de algo. ¿Miedo de qué?, insistí, sintiendo cómo el sudor me perlaba las palmas. Bueno, oí algo de que su hijo en el pueblo se había metido en líos, quizás deudas o algo así. Bueno, tengo que seguir trabajando, o el supervisor me regañará. La joven se dio la vuelta y continuó limpiando, dejándome clavada en medio del pasillo. 3 días de permiso por un asunto familiar. Su hijo en problemas. ¿Cómo podía ser todo tan extrañamente coincidente? Justo después de la noche en que me dio la nota de advertencia, desapareció. Mi instinto me decía que no era una casualidad. Quizás aquellos a quienes temía, los que la habían increpado en la escalera la noche anterior, habían empezado a actuar. Volví a mi escritorio y miré la esquina reluciente que la señora Pilar había frotado una y otra vez la noche anterior. Un escalofrío me recorrió la espalda. La señora Pilar era mi única testigo, mi única pista. Si le ocurría algo, estaría completamente perdida en este lío. Durante toda la mañana, me senté frente al ordenador, intentando concentrarme en las cifras del informe financiero trimestral, pero los números danzaban y se volvían borrosos ante mis ojos. Eran los datos que había enviado el departamento de Adrián. Antes, confiaba ciegamente en mi marido, firmaba sin la menor duda, pero ahora, al ver los enormes gastos de representación, los contratos de consultoría con empresas de nombres extraños, sentí un escalofrío.
¿Cuántas de estas cifras secas eran reales y cuántas falsas? ¿Estaba yo, una directora financiera, una esposa siempre orgullosa de la transparencia, colaborando sin saberlo en las turbias actividades de mi marido? A escondidas, copié todos los archivos de datos en un USB personal y lo oculté en el fondo de mi bolso. Este acto hizo que mi corazón latiera como el de un ladrón, a pesar de estar en mi propia oficina. A la hora del almuerzo, no bajé a la cafetería como de costumbre. Caminé por el pasillo, fingiendo estirar las piernas, pero mis ojos no dejaban de observar. Me di cuenta de que hoy parecía haber más guardias de seguridad en el edificio que de costumbre. Patrullaban constantemente. Sus miradas escrutadoras se posaban en cada empleado. Cada vez que pasaba junto a ellos, sentía como si miles de ojos estuvieran clavados en mi nuca. Recordé la advertencia en el papel arrugado. Peligroso. La desaparición de la señora Pilar fue como el primer ladrillo retirado del falso muro de seguridad que me rodeaba. Empecé a darme cuenta de que no solo me enfrentaba a un matrimonio roto, sino que estaba al borde de una oscura cueva donde bestias feroces acechaban. Y yo, una mujer que durante años solo había conocido el papeleo y los números, ¿tendría la fuerza para enfrentarme a ellas? ¿O me desvanecería sin dejar rastro, como la señora Pilar, dejando atrás secretos enterrados para siempre? No podía quedarme de brazos cruzados, esperando en la incertidumbre. A primera hora de la tarde, decidí que tenía que encontrar las respuestas por mí misma. Con la excusa de que mi tarjeta de aparcamiento no funcionaba, bajé a la oficina de administración del edificio, pero mi verdadero propósito era indagar sobre lo ocurrido la noche anterior. La oficina de administración estaba en la planta baja, justo al lado del vestíbulo principal. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío del aire acondicionado me hizo estremecer. Me recibió el señor Serrano, el jefe del equipo de seguridad del edificio. Era un hombre de mediana edad, corpulento, con la cara brillante y los ojos entrecerrados tras unas gafas gruesas. Siempre sonreía y hablaba con amabilidad, pero su mirada nunca se encontraba con la de su interlocutor. «Hola, Elena, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?» El señor Serrano me sirvió agua amablemente, pero noté que su mano se detuvo un instante cuando entré. «Hola, señor Serrano. Verá. Mi tarjeta del aparcamiento ha estado fallando últimamente. No la lee bien. Y de paso, quería pedirle que revisara las cámaras del aparcamiento de anoche». Intenté mantener un tono de voz suave y natural. Anoche volví tarde y al bajar a por el coche en la zona C, tuve la sensación de que alguien me seguía. Me asusté mucho, así que quería revisar las grabaciones para estar segura, por si acaso hay algún ladrón merodeando. La sonrisa en los labios del señor Serrano se congeló por un instante. Dejó el vaso de agua sobre la mesa, se ajustó lentamente las gafas y su voz se volvió vacilante. «Ah, eso. ¿A qué hora se fue, Elena?» «Sobre las 11 de la noche», respondí, sin apartar la vista de su expresión. El señor Serrano chasqueó la lengua, con una expresión de falso pesar. «Vaya, qué mala suerte. Justo a esa hora, el sistema de cámaras de las zonas B y C estaba en mantenimiento periódico». «¿Mantenimiento?», pregunté, levantando una ceja y tratando de reprimir la creciente sospecha. «¿Por qué a esa hora?». Y recuerdo que los mantenimientos suelen anunciarse con antelación. Bueno, es que hubo un fallo repentino y los técnicos tuvieron que desconectarlo para arreglarlo urgentemente. El señor Serrano tartamudeó, desviando la mirada hacia el calendario de la pared. «Lo terminaron esta mañana. ¡Qué mala pata! Justo cuando lo necesitabas. Todo a oscuras». La respuesta sonaba a mentira. Un edificio de lujo de primera categoría, con unas cuotas de servicio carísimas. ¿Cómo era posible que las cámaras fallaran en un momento tan delicado sin que hubiera un informe? Apreté la correa de mi bolso y decidí lanzar otra sonda. «Vaya, qué lástima. Por cierto, anoche vi a un guardia de seguridad de servicio en la zona de la escalera cerca del sótano B. Quería preguntarle si vio a alguien sospechoso. ¿Podría darme su número de contacto?». Esta vez, el señor Serrano no pudo mantener la calma. Se levantó de un salto, rodeó su escritorio y su voz se volvió extrañamente brusca. «¿Se refiere al señor López? Ha dejado el trabajo». «¿Dejó el trabajo?». Me quedé atónita. «Pero si lo vi anoche, pues esta mañana presentó su dimisión. Dijo que volvía al pueblo a criar patos o algo así, quién sabe». El señor Serrano me interrumpió, agitando la mano como si quisiera despedirme. «La seguridad aquí es un trabajo mal pagado. Cambian de personal constantemente. Lo siento, no tengo el número personal de los empleados que se han ido». La negativa rotunda y la torpe evasiva del señor Serrano fueron como un jarro de agua fría. Claramente, estaba ocultando algo. Las cámaras estropeadas en el momento justo, el testigo desaparecido a la mañana siguiente. Todo creaba un sólido muro de silencio.
bloqueando todos mis intentos de encontrar la verdad. Salí de la oficina de administración sintiendo un frío que no provenía del aire acondicionado, sino de la soledad. Me di cuenta de que la fuerza detrás de estos acontecimientos no era un individuo. Tenían la capacidad de manipular todo el sistema de gestión del edificio, de borrar todas las huellas en una sola noche. Adrián, mi marido, ¿con qué clase de gente tan temible estaba involucrado? Caminando por el largo y desolado pasillo hacia el ascensor, me sentí como un pez pequeño nadando entre tiburones. Todo a mi alrededor, desde las lujosas paredes de mármol y las cámaras inertes del techo hasta la falsa sonrisa del señor Serrano, se había vuelto peligroso. Recordé la mirada de Adrián cuando se arrodilló para atarle el zapato a aquella mujer. Ese miedo sumiso probablemente no era fingido. Él también tenía miedo. Y ahora, ese miedo empezaba a contagiárseme. Pasaron 3 días, largos como 3 siglos. Vivía en un estado de tensión constante. Durante el día, interpretaba el papel de empleada diligente. Por la noche, en casa, el de esposa devota. Pero cada noche, me quedaba despierta mirando el techo, incapaz de dormir. La desaparición de la señora Pilar y la actitud del señor Serrano me atormentaban. Pensé que había llegado a un callejón sin salida, pero esa mañana, un pequeño rayo de esperanza apareció. Justo cuando entraba en el baño de mujeres para lavarme la cara y despejarme, oí el sonido de una cisterna y el familiar chirrido de un carro de limpieza. La puerta del último cubículo se abrió. La señora Pilar salió, con el rostro demacrado y profundas ojeras. «¡Señora Pilar!», exclamé, a punto de lanzarme a abrazarla. La señora Pilar se sobresaltó, dejando caer una botella de limpiador de inodoros al suelo con un golpe seco. Me miró, y el miedo volvió a sus ojos. Intentó darse la vuelta y huir. Rápidamente le bloqueé el paso, mi voz una mezcla de firmeza y súplica. «No se vaya, se lo ruego. Dígame qué está pasando. ¿Qué vio esa noche? ¿Por qué me dijo que usara la salida de emergencia?» La señora Pilar temblaba. Sus labios se movían sin emitir sonido. Miró nerviosamente hacia la puerta principal y susurró con voz ronca. «Señorita, no pregunte más. Saber demasiado solo le traerá problemas. Déjeme en paz». No puedo ignorarlo. Mi marido. Este coche era de mi marido. Agarré con fuerza sus manos callosas, con las lágrimas a punto de brotar. «Señora Pilar, usted también es mujer. También tiene hijos. Si su hijo estuviera en peligro, ¿se quedaría de brazos cruzados? Se lo suplico». Al mencionar a sus hijos, la mirada de la señora Pilar se ensombreció. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Guardó silencio un momento, y un suspiro lastimero resonó en el pequeño espacio que olía a productos químicos. «Vaya a la azotea», dijo rápidamente, en voz baja. «A las 12 del mediodía, cuando todos estén comiendo. Aquí no podemos hablar. Las paredes oyen». Dicho esto, soltó mi mano, agachó la cabeza y empujó su carro hacia la salida, dejándome allí con el corazón latiendo con fuerza por la expectación. Exactamente a las 12, subí sigilosamente por las escaleras hasta la azotea del edificio. El viento soplaba con fuerza, silbando a través de las barandillas de hierro y creando un sonido espeluznante. El cielo de Madrid estaba gris, con nubes oscuras que presagiaban una tormenta inminente. La señora Pilar ya me estaba esperando en un rincón, detrás de un gran depósito de agua. Su pequeña y encogida figura parecía aún más desvalida. En medio del vasto espacio azotado por el viento, me acerqué. El viento nos alborotaba el pelo a las 2. «Señora Pilar». La llamé en voz baja. Se dio la vuelta. Su rostro, marcado por el sufrimiento, parecía haber envejecido años en pocos días. Fue directa al grano. Su voz temblorosa era arrastrada por el viento. «Señorita Elena, usted es una buena persona. Durante todos estos años me ha tratado con amabilidad, sin despreciarme por ser pobre. Por eso no puedo soportar ver cómo la engañan». «¿Engañarme?», tragué saliva. «¿Quiere decir que mi marido me es infiel?». La señora Pilar negó con la cabeza, una sonrisa amarga se dibujó en sus labios agrietados. «Si solo fuera una infidelidad, sería una bendición para usted. Esto es mucho más aterrador». Mi corazón se encogió. «¿A qué se refiere?». La señora Pilar volvió a mirar a su alrededor, como por costumbre, y luego se acercó a mi oído para susurrar palabras que me helaron la sangre. Su marido, el señor Adrián, no solo tiene una amante. Está trabajando para gente muy peligrosa. ¿Les oí hablar? Hablaban de transferir dinero, de cuentas fantasma en el extranjero. Me agarré a la fría barandilla de hierro para no desplomarme. Blanqueo de capitales, cuentas fantasma. Esas palabras solo las había oído en la televisión, en las series de crímenes. Nunca pensé que estarían relacionadas con el nombre de mi marido. ¿Está segura de que no oyó mal?,
balbuceé, aferrándome a un frágil hilo de esperanza. No, no me equivoqué, afirmó la señora Pilar. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y dolor. ¿Cómo podría equivocarme? Porque mi hijo, mi David, se le quebró la voz, y las lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas. Él trabajaba como chofer para la empresa de su marido. Él también se vio arrastrado a ese torbellino. Ahora está en la cárcel, pagando por los crímenes de otros. Señorita, solo tiene 25 años. El llanto de la señora Pilar se mezcló con el aullido del viento, desgarrándome el alma. Me quedé paralizada, mirando la pequeña ciudad a mis pies, sintiéndome como si estuviera al borde de un abismo. Resultó que la traición de Adrián no se limitaba a lo sentimental. Había vendido su alma al diablo, y yo, su ingenua esposa, dormía junto a un criminal en potencia sin saberlo. El viento en la azotea soplaba con fuerza, trayendo el calor sofocante del hormigón, pero sentí un frío que me calaba hasta los huesos. La señora Pilar, encogida contra la pared, sacó temblorosamente de su raído abrigo un viejo teléfono móvil, de esos con teclado numérico y pintura desconchada, una reliquia de hace una década. Volvió a mirar a su alrededor, asegurándose de que la puerta de hierro de la escalera seguía cerrada, y luego me lo puso en la mano. Su voz era ahogada, como si un nudo le oprimiera la garganta. Escuche, escuche con atención. Esto es lo que mi hijo logró grabar a escondidas antes de que se lo llevaran. Dijo que lo guardara como un amuleto. Tomé el teléfono, mi pulgar rozó el gastado botón de desbloqueo. En la sección de grabaciones, solo había un archivo con un nombre confuso, una serie de números y fechas desordenadas. Me llevé el teléfono al oído, contuve la respiración y pulsé reproducir. Un zumbido de ruido estático llenó mis oídos, mezclado con el silbido del viento y el lejano sonido de las bocinas. Parecía que la conversación había tenido lugar en un lugar abierto, quizás una obra en construcción. De repente, una voz clara resonó, haciendo que mi corazón se detuviera. Era la voz de Adrián, no era el tono cálido y suave con el que me susurraba cada noche. La voz en la grabación era fría, decidida y cruelmente desconocida. Decía: ¿Está lista la cuenta en Singapur? Este cargamento tiene que salir sin problemas. El dinero de la fundación benéfica se dividirá en partes más pequeñas. Recuerda, hay que blanquearlo bien antes de enviarlo de vuelta a la empresa. Otra voz masculina, más joven y temerosa, respondió: Pero, señor Adrián, es mucho dinero. ¿Y si nos investigan? Tengo miedo. Adrián soltó una risa corta y afilada. ¿Miedo de qué? Yo me he encargado de todo el papeleo. En finanzas y contabilidad está mi mujer. Confía ciegamente en mí. Solo tengo que darle los papeles y los firma sin leerlos. Si algo sale mal, ella será la primera responsable legal. Nosotros podremos huir sin problemas. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo de cemento con un golpe seco. Mis oídos zumbaban. Esas palabras crueles resonaban en mi cabeza, repitiéndose como una cinta atascada. Ella confía ciegamente en mí. Si algo sale mal, ella será la responsable. Resulta que, a los ojos del hombre que había amado y en el que había confiado durante 5 años, yo solo era una pieza de ajedrez, un escudo humano que él podía usar. No solo no me protegía, sino que me estaba preparando el camino para que yo fuera a la cárcel en su lugar si todo se descubría. Me dejé caer al suelo, cubriéndome la cara con las manos, mientras las lágrimas calientes se derramaban por mis dedos. La traición era tan dolorosa que no podía respirar. Mi pecho se sentía como si alguien lo estuviera apuñalando. La señora Pilar recogió rápidamente el teléfono y lo guardó, como si temiera que alguien lo viera. Se sentó a mi lado y me dio unas palmaditas en el hombro para consolarme. Entre sollozos, me contó: Mi hijo David trabajó como chofer para el señor Adrián durante 2 años. Oyó esta conversación e intentó denunciarlo a la policía, pero le tendieron una trampa. Le acusaron de robar bienes de la empresa y amenazaron con matar a toda la familia si no se declaraba culpable. Ahora está cumpliendo condena en la prisión provincial. Me agarró la mano con fuerza. Sus ojos nublados brillaban con súplica. Señorita Elena, usted es una mujer educada. Tiene que salvarse. No deje que le arruinen la vida como se la han arruinado a mi hijo. El señor Adrián. Él ya no es un hombre. Levanté la cabeza y miré el cielo gris. Las nubes negras se acumulaban, ocultando el sol. Me sequé las lágrimas y respiré hondo para recuperar la calma. La señora Pilar tenía razón. No podía derrumbarme ahora. La cruda y cruel verdad había sido revelada. El hombre al que llamaba esposo era en realidad un demonio con piel de cordero. Y ahora tenía que luchar, no por un amor muerto, sino por mi propia libertad y mi vida. Al salir de la empresa con la cabeza hecha un lío, no fui directamente a casa. Conduje hasta el despacho de abogados de Beatriz.
Beatriz era mi mejor amiga desde la universidad, una mujer astuta y fría en su trabajo, pero increíblemente cálida con sus amigos. En cuanto vio mi aspecto descompuesto y mis ojos hinchados, me llevó a su despacho privado, cerró la puerta y ordenó a su secretaria que no nos molestara. Me senté en el sofá y, temblando, le conté toda la historia. La nota de la señora Pilar, la escena en el aparcamiento y la terrible grabación que acababa de escuchar en la azotea. Hablé entre lágrimas, con la voz entrecortada por los sollozos. Beatriz se sentó frente a mí, escuchando en silencio. Su hermoso rostro se tornó serio y severo. Cuando terminé, un silencio aterrador se apoderó de la habitación. Beatriz se levantó y caminó de un lado a otro. El sonido de sus tacones sobre el parqué era tan rítmico como el tic-tac de una cuenta atrás. Se detuvo frente a mí. Me puso las manos en los hombros y me miró directamente a los ojos con una mirada severa. Elena, escúchame. Esto es extremadamente grave, mucho más de lo que imaginas. Se dirigió a su escritorio, sacó un expediente legal, hojeó unas páginas y continuó. Eres la directora financiera y su esposa legal. Si Adrián realmente está blanqueando dinero a través de la empresa y esas fundaciones, y tú eres quien firma los documentos, legalmente eres su cómplice más importante. Pero, yo no sabía nada. ¡Me engañó!, grité, presa del pánico. La ley se basa en pruebas, no en lágrimas. Beatriz me interrumpió. Su voz era fría pero llena de preocupación. Si la policía interviene ahora, Adrián seguramente te echará toda la culpa. Como dijo en la grabación, declarará que tú eras la cerebro financiero y él solo el hombre de negocios. Con tu cargo y tu firma en los documentos, será muy difícil que te libres. En el mejor de los casos, perderás todos tus bienes. En el peor, te esperan 15 o 20 años de cárcel. Me estremecí, sintiendo un escalofrío por la espalda. Pensé que solo era la víctima de un matrimonio fraudulento, y ahora me encontraba a las puertas de la prisión. Entonces, ¿qué hago? ¿Debería denunciarlo a la policía ahora mismo?, pregunté, con la voz temblorosa. Beatriz negó con la cabeza con firmeza. Absolutamente no. Aún no tienes pruebas concretas del flujo de dinero. La grabación de la señora Pilar es solo una conversación unilateral, de origen incierto, muy difícil de usar para probar un delito de blanqueo a gran escala. Además, si das la alarma ahora, Adrián y los que están detrás de él destruirán inmediatamente las pruebas, ocultarán los activos y silenciarán a los testigos. Se sentó a mi lado y susurró. Tienes que mantener la calma. Ahora debes volver y actuar como una esposa normal, sin dejar ver ninguna sospecha. Tu misión es encontrar las pruebas originales, la contabilidad B, la lista de cuentas fantasma o el verdadero esquema del flujo de dinero. Beatriz me apretó la mano con fuerza, como para infundirme valor. Elena, sé que esto es cruel para ti. Vivir y fingir con el hombre que te ha traicionado y quiere hacerte daño es una tortura. Pero no tienes otra opción. Por tus padres, por tu futuro, tienes que apretar los dientes y aguantar. Miré a los ojos de Beatriz y vi en ellos una profunda preocupación mezclada con determinación. Pensé en mis padres ancianos en el pueblo, campesinos que toda su vida solo han deseado que sus hijos estuvieran bien. Si yo iba a la cárcel, ¿cómo vivirían? Me sequé las lágrimas y respiré hondo. Beatriz tenía razón, no podía permitirme ser débil. Lo entiendo, dije, con la voz menos temblorosa. Lo haré. Encontraré las pruebas para meterlo a él en la cárcel, no a mí. Beatriz asintió. Sus ojos brillaban con confianza. Muy bien. Recuerda, a partir de ahora ya no eres la esposa de Adrián. Eres una espía en tu propia casa. Cada acción, cada palabra, debe ser cautelosa. Si notas algo extraño, avísame de inmediato. Al salir del despacho de abogados, ya estaba anocheciendo. Las luces de la calle se encendieron y la gente se apresuraba a volver a casa. Llegué a casa justo a las 7 de la tarde. Nuestro lujoso apartamento seguía iluminado con una cálida luz amarilla. El delicioso aroma de la comida salía de la cocina. El sonido del telediario de la televisión resonaba. Esta escena pacífica, que antes era mi orgullo y mi anhelado refugio después de un largo día de trabajo, ahora me resultaba extraña. De pie frente a la puerta, necesité unos minutos para respirar hondo, componer mi rostro y ponerme la máscara de esposa feliz antes de meter la llave en la cerradura. ¿Ya has vuelto?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Adrián estaba en el sofá viendo la televisión. Al verme, se levantó y vino a recibirme con una sonrisa. Llevaba su ropa de casa de siempre, con un aire relajado y atento, como si nada hubiera pasado. ¿Por qué tan tarde, cariño? He preparado una tortilla de patatas. Tu plato favorito. Dúchate y cenamos, dijo, tomando mi bolso. En el momento en que su mano tocó la mía,
Casi la retiro por instinto. El asco recorrió cada célula de mi cuerpo, pero me contuve y le devolví la sonrisa. Vale, hoy he tenido mucho trabajo. Eres el mejor. Entré en el dormitorio, cerré la puerta y me apoyé en ella, jadeando como si acabara de correr un maratón. Mi corazón latía con fuerza. Actuar era realmente difícil, especialmente cuando tu coprotagonista era la persona que más habías amado. Durante la cena, Adrián me sirvió comida constantemente. Me preguntó por el trabajo y los compañeros. Mientras comía, lo observaba. Su mirada seguía siendo tierna, su sonrisa cálida. Si no hubiera presenciado la escena en el aparcamiento y escuchado esa grabación, probablemente seguiría creyendo que era la mujer más feliz del mundo. Dentro de poco tendré que irme de viaje de negocios otra vez, cariño, dijo Adrián de repente, con un tono ligeramente culpable. El nuevo proyecto en el sur está en su fase final, y el jefe me está presionando mucho. Dejé los cubiertos y lo miré. ¿Otra vez? Si acabas de volver. ¿Qué le vamos a hacer? Es el trabajo. Cuando termine esto, te prometo que te compensaré con un viaje a las Canarias. Tomó mi mano sobre la mesa y la apretó suavemente. Lo miré a los ojos, buscando un atisbo de verdad, pero solo encontré una densa niebla de falsedad. De acuerdo, tú ocúpate del trabajo. Yo me las arreglaré sola, respondí, retirando mi mano para coger un vaso de agua y ocultar mi temblor. Esa noche, mientras Adrián se duchaba, corrí hacia el maletín de cuero que había dejado en la silla de su despacho. Abrí la cremallera con cuidado, con el corazón en un puño. Dentro había un desorden de papeles y contratos, pero nada sospechoso. Rebusqué en un bolsillo pequeño y encontré un segundo teléfono que solía decir que era para contactar con clientes VIP. Intenté encenderlo. No tenía contraseña. La pantalla se iluminó y rápidamente accedí a los mensajes y a WhatsApp. Estaba vacío. Ni un solo mensaje, ni una llamada guardada, y la lista de contactos solo tenía unos pocos números de socios que yo conocía. Estaba impecablemente limpio, de forma anormal. Un hombre de negocios tan ocupado como él, ¿cómo podía tener un segundo teléfono tan vacío? A menos que tuviera la costumbre de borrar todo rastro después de cada comunicación. Abrí la galería de fotos, también vacía, pero cuando entré en la papelera de reciclaje, antes de que se borrara permanentemente, vi una imagen borrosa. Era la foto de una lista escrita a mano con nombres extraños y grandes sumas de dinero al lado. No tuve tiempo de mirarla bien, porque el agua en el baño dejó de correr. Aterrorizada, con las manos temblando, apagué rápidamente la pantalla, metí el teléfono de nuevo en el bolsillo, cerré la cremallera y corrí a la cama, cogiendo un libro para fingir que leía. La puerta del baño se abrió y Adrián salió, con una toalla alrededor de la cintura, el aroma de su gel de baño masculino llenando la habitación. Me miró y sonrió. ¿Aún no duermes, cariño? Estoy terminando estas páginas, respondí, sin atreverme a apartar la vista del libro, aunque las letras bailaban ante mis ojos. Adrián se metió en la cama, me rodeó la cintura con el brazo por detrás y sopló aire caliente en mi nuca. Vamos a dormir, es tarde. Me quedé quieta, rígida en su abrazo. La sensación de asco volvió a invadirme, haciéndome sentir náuseas. 2 días después, Adrián volvió a hacer la maleta para un viaje de negocios. La casa se sentía vacía, pero era la oportunidad de oro que necesitaba. Antes de irse, me di cuenta de que había olvidado su ordenador portátil personal en casa. Quizás por las prisas, o porque pensaba que yo nunca tocaría sus aparatos electrónicos. Era el ordenador que siempre llevaba consigo, un objeto inseparable que contenía todo su mundo laboral. Esperé hasta la medianoche, cuando estaba segura de que nadie vendría de visita inesperadamente, para llevar el portátil al salón. Corrí las cortinas, dejando solo una pequeña lámpara de mesa encendida para no llamar la atención desde fuera. La pantalla se iluminó, pidiendo una contraseña. Respiré hondo e intenté introducir la fecha de nuestra boda, como con el teléfono. Incorrecto. Probé con su fecha de nacimiento, la mía. Seguía sin funcionar. El ordenador me avisó de que solo quedaban 3 intentos antes de bloquearse. Un sudor frío empezó a perlar mi frente. Adrián era muy meticuloso y algo supersticioso. Solía usar números con un significado especial para él como contraseñas. Si no era una fecha feliz, podría ser una triste. De repente, recordé a mi suegra. Murió cuando Adrián tenía solo 18 años. Fue el mayor golpe de su vida. Una vez me contó que el día de su muerte juró que se haría rico a cualquier precio para que nadie volviera a menospreciarlo. Cerré los ojos y busqué en mi memoria la fecha del aniversario de la muerte de mi suegra. El 15 de julio del calendario lunar. Temblando, introduje la fecha correspondiente del calendario gregoriano del año en que falleció. Enter.
La pantalla giró un segundo, y luego apareció el escritorio de Windows. Solté un suspiro de alivio, como si acabara de salvarme de ahogarme. Seguía siendo el Adrián del pasado, el hijo devoto y ambicioso, pero ahora, esa ambición se había corrompido en pecado. Sin perder tiempo, empecé a rebuscar en las carpetas. Su ordenador estaba muy organizado, con todos los archivos en el escritorio. Revisé los contratos de negocios habituales, nada extraño, pero mi instinto me decía que las cosas importantes nunca están a la vista. Activé la opción de mostrar archivos ocultos. Una carpeta semitransparente apareció en el disco D. Su nombre era Proyecto Respaldo 2024. Hice doble clic. Apareció una nueva ventana con una serie de archivos de Excel con nombres en clave incomprensibles. B, I, fantasma, flujo limpio. Abrí el archivo llamado FB. Lo que vi fue una hoja de cálculo detallada del flujo de dinero de una organización llamada Fundación Benéfica Corazones de Oro. Era la fundación a la que la empresa de Adrián solía donar y para la que recaudaba fondos. Siempre me había sentido orgullosa de que mi marido hiciera obras de caridad, ayudando a niños de zonas desfavorecidas. Pero al ver las cifras en este archivo, la verdad me golpeó. El dinero de las donaciones reales era solo una pequeña parte. La mayor parte del dinero que entraba en la fundación provenía de cuentas anónimas en el extranjero, ascendiendo a millones de euros cada mes. Luego, este dinero se desembolsaba con el pretexto de construir escuelas o comprar medicinas, pero en realidad se transfería a empresas subsidiarias a nombre de familiares de Adrián o de desconocidos. Abrí otro archivo escaneado, un contrato, y se me nubló la vista. Era un contrato de autorización de pago, y en la sección de responsable financiero, mi firma aparecía claramente. Era mi letra suave y fluida, pero juraría que nunca había visto ese documento. Era una firma falsa. O quizás había metido esa hoja en medio de una gruesa pila de documentos que firmé con prisa y cansancio después de hacer horas extras. Adrián me había convertido en la cabeza de turco de toda esta operación de blanqueo de dinero. Si la policía investigaba, yo sería la primera arrestada, porque esa firma tenía el máximo valor legal. Me llevé una mano al pecho, sintiendo que me faltaba el aire, como si alguien me estuviera estrangulando. Su crueldad superaba mi imaginación. No solo se había aprovechado de mi confianza, sino que había puesto en juego mi seguridad para obtener dinero y prestigio. Rápidamente, conecté un USB. Con manos temblorosas, copié toda la carpeta oculta. La barra de progreso avanzaba lentamente, como burlándose de mí. 90%, 95%, 98%. De repente, el timbre de la puerta sonó con estrépito, rompiendo el silencio de la noche. Me sobresalté. Casi se me cae el ordenador. ¿Quién podía ser a estas horas? ¿Había vuelto Adrián o sus secuaces me habían descubierto? Miré hacia la puerta, con el corazón desbocado, mientras la barra de progreso en la pantalla llegaba al 100%. Saqué rápidamente el USB, apretándolo en mi mano sudorosa, y tiré el portátil al sofá, cubriéndolo con una manta. Caminé de puntillas hasta la puerta y miré por la mirilla. Fuera había un joven con uniforme de repartidor, sosteniendo una caja de comida, mirando confundido el número de la casa. Se había equivocado de dirección. Solté un suspiro de alivio, como si acabara de evitar caer a un precipicio. Después de despachar al repartidor, me apoyé contra la puerta, con las piernas temblorosas. Una vez calmada, volví a la habitación y conecté el USB a mi ordenador personal. Los archivos de datos aparecieron, fríos y crueles como sentencias de muerte para mi matrimonio. Hice clic en un archivo llamado Reparto de Beneficios. Apareció una hoja de cálculo con largas columnas de números, meticulosamente repartidos. La primera columna, a nombre de Adrián, recibía un 30%. La segunda, a nombre de Jefe Montenegro, un 30%. Y la última, con el porcentaje más alto, un 40%, estaba marcada con una sola letra, X. ¿Quién era X? ¿Por qué recibía la mayor parte, incluso más que el jefe? Recordé la imagen de la joven arrogante en el aparcamiento, la actitud sumisa de Adrián. ¿Podría ser ella X? Continué abriendo otro archivo titulado Contrato de apoderamiento. Al ver el contenido, se me heló la sangre. Eran escaneos de contratos de transferencia de capital y autorizaciones de transacciones bancarias a una empresa fantasma con sede en el extranjero. Y al final, justo encima de la línea de representante legal, estaba mi firma. Era mi letra, inclinada a la derecha, inconfundible. Los recuerdos me inundaron. Recordé una noche, hace 6 meses, cuando Adrián trajo a casa una pila de papeles, diciendo que eran los documentos de un nuevo seguro de vida para la familia y los trámites para aumentar el límite de la tarjeta de crédito. Yo acababa de llegar del trabajo,
agotada y confiando ciegamente en él, así que firmé sin leer. Resultó que había intercalado estos papeles que me sentenciaban en medio de ese montón, engañándome para que firmara mi propia condena. Me cubrí la cara y lloré en silencio. El dolor de la traición sentimental se había convertido en un terror absoluto. Adrián no solo era infiel, no solo era codicioso. Había planeado cada paso meticulosamente, convirtiéndome en su peón. Si esta red se descubría, la persona cuyo nombre figuraba en los papeles era yo. La responsable ante la ley era yo. Mientras tanto, él y su amante huirían con una fortuna. Miré fijamente la pantalla. Los números inertes se transformaron en demonios que me amenazaban. Me di cuenta de que vivía en una trampa perfecta, tendida por el hombre al que llamaba esposo. 5 años de mi juventud, mi amor y mi sacrificio, a cambio de una firma que me llevaba a la cárcel. En la espaciosa habitación, me sentí más sola y pequeña que nunca, con un frío que me calaba hasta los huesos, a pesar de que fuera empezaba el verano. Estaba absorta revisando los archivos cuando, de repente, oí el sonido de la cerradura de la puerta principal. El chasquido metálico resonó en el silencio de la noche, haciéndome saltar como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Adrián. ¿Por qué había vuelto a estas horas? ¿No había dicho que se iba por unos días? Miré con pánico el portátil de Adrián, todavía encendido sobre la mesa, mostrando claramente las carpetas ocultas. Si veía esto, estaría acabada. Sus pasos ya resonaban en el pasillo, cada vez más cerca. No había tiempo para apagar el ordenador ni cerrar las ventanas. Desesperada, cogí el vaso de agua que tenía en la mesa y, fingiendo torpeza, lo derramé sobre el teclado. El vaso se estrelló contra el suelo. El agua se esparció por el teclado, y la pantalla parpadeó antes de apagarse por completo. Oscuridad. La puerta del despacho se abrió de golpe. Adrián se quedó paralizado en el umbral, todavía con su maletín en la mano. Su mirada gélida recorrió la habitación desordenada y se detuvo en el portátil empapado. «¿Qué estás haciendo?» Su voz sonó grave y llena de sospecha. Me levanté, temblando, pálida como un fantasma. Lo siento, tenía sed. Vine a por un vaso de agua y se me resbaló la mano. Adrián no dijo nada. Se acercó lentamente a la mesa, miró fijamente el portátil oscuro y luego me miró a mí. Su mirada ya no tenía la ternura de siempre. Era la de un depredador evaluando a su presa. «¿A medianoche vienes a mi despacho a por agua?», preguntó, con un tono suave pero cargado de una amenaza implícita. Vi tu ordenador y pensé en guardarlo para que no estorbara. Balbuceé, buscando una excusa creíble. «¿Cuándo has vuelto? ¿Por qué no me has avisado?». Adrián no respondió a mi pregunta. Cogió un pañuelo de papel y, con calma, secó el agua del teclado. Sus movimientos eran tan lentos que me cortaban la respiración. El vuelo se canceló. «Volví a por unos documentos y me iré en el coche de la empresa», dijo, sin apartar la vista de la pantalla negra. «¿Encendiste el ordenador?». Mi corazón se encogió. Esa pregunta era la prueba de fuego. No sé tu contraseña». Intenté mantener la calma, mirándolo con una expresión de inocencia y arrepentimiento. Solo iba a cerrarlo cuando se me cayó el agua. «¿Le ha pasado algo? Si quieres, mañana lo llevo a arreglar y te compro uno nuevo». Adrián guardó silencio un largo rato. Su mirada afilada se clavó en mí. Probablemente estaba decidiendo si mentía o no. Finalmente cerró el portátil de golpe y se lo metió bajo el brazo. «No hace falta. Está roto. Ya lo arreglaré yo. La próxima vez, no toques mis cosas». Dicho esto, se dio la vuelta y salió, no sin antes lanzarme una última mirada llena de recelo. Me quedé clavada en el sitio, viendo cómo su espalda desaparecía tras la puerta, mientras un sudor frío me recorría la espalda. Sabía que mi torpe actuación había sembrado en él la semilla de la duda. A partir de ahora, desconfiaría de mí más que nunca. Y yo, en mi propia casa, me había convertido oficialmente en una persona vigilada. A la mañana siguiente, Adrián se fue muy temprano, llevándose el portátil roto. No me dijo ni una palabra, ni un beso de despedida. Solo dejó un ambiente gélido en la casa. Llegué a la oficina con una ansiedad extrema. La sensación de ser observada me perseguía, ya fuera en el ascensor o en mi escritorio. A la hora del almuerzo, fui al baño y, de repente, encontré un pequeño trozo de papel metido discretamente detrás del dispensador de toallas de papel. Era la letra temblorosa y familiar de la señora Pilar. «Te están investigando. Ten cuidado. No confíes en nadie». Después de leer el breve mensaje, arrugué el papel y lo tiré por el inodoro. La señora Pilar tenía razón. No podía esperar a que me atraparan. Necesitaba una vía de escape, un refugio seguro donde Adrián y sus secuaces no pudieran encontrarme.
Al salir del trabajo, no conduje directamente a casa. Cogí un taxi a una zona de pensiones baratas en un laberinto de callejones del barrio de Lavapiés, un lugar lleno de trabajadores inmigrantes y estudiantes. La zona era húmeda, con un fuerte olor a alcantarilla y el ruido de la vida cotidiana, un completo contraste con mi lujoso y limpio apartamento. Pero fue precisamente ese caos lo que me dio una extraña sensación de seguridad. Encontré una pequeña habitación en el segundo piso, de unos 15 metros cuadrados, con las paredes desconchadas. La dueña era una mujer corpulenta, que me miró con recelo al ver mi cara ropa de oficina. ¿Para quién es?, preguntó, abanicándose. Para mi hermana pequeña que viene a estudiar. Le gusta la tranquilidad. Inventé una excusa y rápidamente saqué el dinero en efectivo que había preparado. Aquí tiene la fianza y 3 meses de alquiler por adelantado. Por favor, no me pida papeles, todavía no tiene el DNI. Al ver el dinero, los ojos de la mujer se iluminaron y asintió repetidamente. Claro, claro, mientras pagues. La seguridad aquí es buena. No te preocupes. Con la llave en la mano, entré. La habitación estaba vacía, salvo por una vieja cama de hierro y una mesa de plástico destartalada. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el áspero roce de la estera de bambú contra mi piel. Saqué de mi bolso un viejo Nokia y una tarjeta SIM de prepago que había comprado en la calle. Este sería mi único medio de comunicación con el mundo exterior, sin que Adrián me controlara. Sentada en esa habitación miserable, mirando por la pequeña ventana las cuerdas de ropa tendida, sentí un nudo en la garganta. Ayer mismo, era la reina de un apartamento de 1 millón de euros, mimada por mi marido, viviendo entre lujos. Y hoy, tenía que esconderme en este rincón como una fugitiva. Con un refugio y un medio de comunicación seguro, lo primero que hice fue llamar a Beatriz. Usé el teléfono de prepago que acababa de comprar. Marqué el número de mi mejor amiga con el corazón en un puño, como si estuviera llevando a cabo una misión secreta. Dígame, ¿quién es? La voz de Beatriz sonó cautelosa al otro lado. Soy yo, Elena. Este es mi nuevo número. Guárdalo, pero no pongas mi nombre real, dije rápidamente. Dios mío, me tenías preocupadísima. ¿Hay alguna novedad? La voz de Beatriz se tornó grave y preocupada. Encontré la lista del reparto de dinero y vi mi firma falsificada en los contratos fantasma. Le conté entre sollozos. Beatriz, ¿qué hago? Piensa usarme como cabeza de turco. Beatriz guardó silencio un momento. Su suspiro se oyó claramente a través del teléfono. Me lo temía, pero no imaginé que fueran tan crueles, dijo, con la voz endurecida. Por cierto, he investigado la matrícula del coche y la información de la chica que me pediste. ¿La encontraste? Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién es? Su nombre real es Jimena, pero en el mundo de los negocios la llaman la X. Tiene solo 26 años, estudió en el extranjero y volvió hace 2. Pero lo más aterrador es que no es una simple cazafortunas, Elena. Beatriz hizo una pausa, como para prepararme. Ximena es la ahijada y la mano derecha de Lorenzo Montenegro, el jefe del conglomerado para el que trabaja tu marido. Es la titular de numerosas empresas inmobiliarias fantasma y fundaciones benéficas fraudulentas. Me quedé de piedra, el teléfono casi se me cae de las manos. Resultó que esa joven hermosa y elegante no era una amante que competía por amor, era la jefa, la supervisora, la que tenía el poder de vida o muerte. Ahora lo entiendo, murmuré, recordando a Adrián arrodillado para atarle los zapatos. Por eso mi marido le tiene tanto miedo. Exacto, afirmó Beatriz. En la lista que encontraste, la X que recibe el 40% de los beneficios seguramente es la inicial de su nombre. Adrián es solo un peón, un empleado de alto nivel que trabaja para ella. Ximena es quien dirige directamente el flujo de dinero sucio. Elena. La voz de Beatriz se volvió más seria que nunca. Tu oponente no es una simple rompehogares. Te enfrentas a una delincuente de guante blanco, con estudios, poder y extremadamente peligrosa. No dudará en usar cualquier medio para proteger su red. Me senté aturdida en la estrecha habitación de la pensión, mirando el cielo nocturno a través de la ventana enrejada. Creía que estaba luchando por mi matrimonio, pero la realidad era mucho más cruel. Estaba atrapada en una lucha a vida o muerte con verdaderos tiburones. Adrián, el hombre al que una vez amé, era solo una marioneta en manos de esa joven. Era codicioso y cobarde, y fue esa cobardía la que arrastró mi vida al fango junto a la suya. Ese fin de semana, Adrián me informó de una importante cena de gala para empresarios, donde se reunirían las figuras más influyentes del sector financiero e inmobiliario. Me entregó un costoso vestido de noche negro, diciéndome que era imprescindible que fuera con él para mantener las apariencias. Miré el vestido brillante sobre la cama, sintiendo como si fuera una armadura. Sabía que esa noche entraría en la boca del lobo, enfrentándome cara a cara con quienes controlaban el destino de mi familia.
El salón de fiestas estaba en el hotel de 5 estrellas más lujoso de la ciudad. Lámparas de cristal, música clásica y el aroma de perfumes caros se mezclaban, creando una atmósfera de opulencia abrumadora. Adrián me tomó del brazo al entrar, con su sonrisa habitual, saludando a los conocidos. Yo forcé una sonrisa, aunque mi mano en su brazo estaba helada y sudorosa. «Ah, aquí están nuestros protagonistas». Una voz grave resonó. Un hombre de mediana edad, corpulento, con el pelo canoso peinado hacia atrás, se acercó con una copa de vino. A su lado, una joven hermosa con un atrevido vestido rojo de abertura lateral que mostraba sus largas piernas. Sin necesidad de presentaciones, supe de inmediato que eran Lorenzo Montenegro y Jimena, la poderosa mujer conocida como la X. «Buenas noches, don Lorenzo». «Buenas noches, señorita Jimena». Adrián soltó mi brazo y se inclinó respetuosamente. Su actitud sumisa era idéntica a la de aquella noche en el aparcamiento. Don Lorenzo se rió a carcajadas y le dio unas palmadas en la espalda a Adrián. «Adrián, te veo en plena forma. He oído que el nuevo proyecto va viento en popa». «Bien, muy bien». Luego se giró hacia mí. Su mirada afilada parecía desnudar mi alma. «Y esta debe ser Elena, la brillante mujer detrás de Adrián. Había oído hablar mucho de usted, pero es un placer conocerla en persona. Es usted una mujer muy inteligente». Me estremecí ante su mirada escrutadora, pero mantuve la calma. «Buenas noches, don Lorenzo. Es usted muy amable. Soy solo una mujer normal». Jimena, que había permanecido en silencio observando, habló por fin. Bebió un sorbo de vino. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa burlona. «Señora Elena, es usted demasiado modesta. Siendo la esposa de Adrián y gestionando una parte tan importante de las finanzas, ¿cómo podría ser una mujer normal?». Su voz era dulce pero afilada. Enfatizó la palabra finanzas, como queriendo recordarme las firmas falsificadas. La fiesta transcurrió en una atmósfera de sofocante falsedad. Brindis vacíos, apretones de manos que ocultaban oscuros cálculos. A mitad de la noche, pedí permiso para ir al baño a tomar un poco de aire. De pie frente al espejo me eché agua fría en la cara, tratando de calmar las náuseas. De repente, la puerta del baño se abrió y entró Jimena. Se acercó lentamente. Se retocó los labios ya rojos con su pintalabios y me miró a través del gran espejo, sin la cortesía de antes. Su mirada ahora era fría y cruel. Dijo, sin girarse: «Señora Elena, he oído que últimamente sale temprano y vuelve tarde, y que le gusta meterse en asuntos que no le conciernen». Mi corazón se encogió. Sabían que los estaba investigando. Me giré y la miré a los ojos, sin rehuir la mirada. «¿Qué quiere decir?». Jimena soltó una carcajada estridente que resonó en el baño de mármol, un sonido espeluznante. Se giró y se acercó a mí. Su perfume amaderado llenó mis fosas nasales. Susurró: «Solo quería recordarle que una buena esposa debe saber cuál es su lugar. Es mejor vivir con los ojos cerrados para disfrutar de una larga felicidad. ¿Se cree muy lista? Es solo un pez en la tabla de cortar. No se resista. No solo morirá usted, sino que su familia en el pueblo tampoco estará a salvo». Apreté los puños. Las uñas se me clavaron en la carne. Esta amenaza descarada había superado mi límite. «No crea que por tener dinero puede hacer lo que quiera», gruñí. Jimena se encogió de hombros, con desdén. «En esta sociedad el dinero no lo es todo, pero compra muchas cosas, incluso vidas. Dígale a su marido que la eduque mejor. No me obligue a intervenir, porque entonces no habrá vuelta atrás». Dicho esto, salió con aire despreocupado, dejándome sola en el lujoso baño, temblando de ira y miedo. Su amenaza no era una broma, y yo lo sabía. Al salir de la fiesta, empezó a llover a cántaros. Las gotas pesadas golpeaban el parabrisas del coche, creando un sonido rítmico que parecía querer ahogar la ciudad. El ambiente en el coche era asfixiante. Adrián conducía concentrado, con el rostro tenso, mientras yo miraba por la ventanilla, mi mente en un torbellino. La amenaza de Jimena había sido la gota que colmó el vaso. No podía seguir fingiendo. «Para el coche», dije de repente, con voz fría. Adrián me miró, sorprendido. «¿Qué te pasa? Está lloviendo a mares. ¿Para qué parar? Ya casi llegamos a casa». «Te he dicho que pares el coche», grité. Por primera vez en 5 años, usé ese tono distante con él. Adrián frenó en seco. El coche patinó en el asfalto mojado y se detuvo en un arcén desierto bajo la luz de una farola. Me giré hacia él, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Pregunté sin rodeos: «¿Quién es ella?
Jimena, o la persona a la que llaman la X en tu lista de reparto de dinero. El rostro de Adrián se puso blanco como el papel. Balbuceó. ¿De qué hablas? ¿Qué sabes? Lo sé todo, grité, desahogando toda la tensión acumulada. Sé que blanqueas dinero. Sé que falsificaste mi firma. Sé que tú y esa mujer me estáis usando como chivo expiatorio. Adrián, ¿cómo has podido ser tan cruel conmigo? Soy tu esposa. Adrián soltó el volante y hundió la cabeza. Sus hombros temblaban. La lluvia golpeaba el techo del coche, mezclándose con los sollozos ahogados del hombre a mi lado. Después de un rato, levantó la cabeza. Sus ojos rojos estaban llenos de desesperación. Lo siento. De verdad, no tenía otra opción. Elena, estaba entre la espada y la pared. ¿Entre la espada y la pared? Eres un avaricioso, querías hacerte rico rápido y por eso te arriesgaste. Reí amargamente. No es así, gritó Adrián, con la voz quebrada. Tenía una deuda. Debía a unos usureros más de 20 millones de euros. Invertí en criptomonedas, creí que era listo, pedí dinero prestado por todas partes para invertir y lo perdí todo. Me quedé helada. 20 millones, una cifra astronómica que yo, con mi sueldo, no podía ni soñar. Adrián me agarró la mano. Estaba fría y sudorosa. Iban a matarme. Iban a ir al pueblo a por mis padres. Justo entonces apareció Montenegro. Pagó mi deuda, pero me obligó a trabajar para él para devolvérsela. No tenía otra opción, Elena. Entonces, ¿por qué me metiste en esto? ¿Por qué falsificaste mi firma? Pregunté. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, porque él exigía que hubiera alguien con un historial limpio a cuyo nombre poner las cosas. Yo pensé que solo serían un par de operaciones y luego encontraría la forma de salir. Quería protegerte, quería ganar suficiente dinero para que nos fuéramos al extranjero. Me equivoqué. Realmente me equivoqué. Al escuchar la confesión de mi marido no supe qué sentir. Ira, desprecio, lástima. El hombre que una vez admiré era solo un ludópata, un fracasado cegado por el dinero que había caído en un pozo de pecado. Decía que quería protegerme, pero su forma de hacerlo era empujarme al borde del abismo. Aparté mi mano de la suya y apoyé la cabeza en la fría ventanilla. La lluvia seguía cayendo a raudales, pero dentro de mí todo se había enfriado hacía mucho tiempo. ¿Qué piensas hacer?, pregunté, con voz cansada. Haré esta última operación. Cuando termine, habré saldado mi deuda con Montenegro. Entonces me entregaré. Asumiré toda la culpa. Te juro que no dejaré que te impliquen, dijo Adrián, con voz firme pero frágil. Miré la lluvia a través del parabrisas, con el corazón encogido. ¿Había alguna posibilidad de dar marcha atrás? ¿O ya era demasiado tarde? Después de esa noche de lluvia fatídica, el ambiente en casa cambió por completo. Se acabaron las representaciones de un matrimonio feliz, las sonrisas falsas. Vivíamos juntos como dos sombras, en silencio y con pesadez. Adrián salía temprano y volvía tarde, su rostro siempre marcado por la ansiedad y la tensión. Una tarde, Adrián volvió a casa antes de lo habitual. No fue directamente a su despacho, sino que entró en la cocina, donde yo estaba preparando la cena, sin saber si alguien la comería. Se quedó detrás de mí un rato y de repente me abrazó. Fue un abrazo tan fuerte que me costó respirar, pero esta vez no lo aparté. Sentí el leve temblor de su cuerpo. Mañana tengo un viaje importante. Me susurró al oído, su aliento cálido en mi nuca. Es para cejar el último cargamento. Si sale bien, seré libre. Apagué el fuego y me giré para mirarlo. Sus ojos estaban hundidos y oscuros, la barba sin afeitar. Parecía 10 años mayor que hacía unas semanas. ¿Estás seguro de que podrás salir?, pregunté, aunque sabía que la respuesta era no. Tipos como Montenegro y Jimena nunca sueltan a su presa mientras siga siendo útil. Adrián no respondió directamente. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un collar de plata con un pequeño relicario grabado con un intrincado diseño. Este era el collar que me había regalado en nuestro segundo aniversario de bodas, diciendo que era un amuleto de la suerte de un templo. Últimamente lo usaba poco. Me parecía algo anticuado en comparación con mis otras joyas. Me lo puso temblorosamente alrededor del cuello. Sus dedos rozaron mi piel, helándome. Prométeme que a partir de ahora lo llevarás siempre puesto. Ni para ducharte ni para dormir te lo quitarás, me advirtió, con una extraña seriedad. ¿Por qué?, pregunté, tocando el frío relicario. Adrián me miró a los ojos. Su mirada era una mezcla de súplica y desesperación. No preguntes por qué. Solo sabe que te protegerá. Sí, si me pasa algo, o si viene la policía, rompe el relicario. Dentro está tu seguro, tu única salida, la que te he dejado. Me quedé helada. No era una joya cualquiera.
Lo había preparado todo hacía mucho tiempo, incluso antes de que yo lo descubriera. ¿Piensas hacer alguna locura?», le pregunté, agarrando su camisa. Adrián negó con la cabeza y sonrió con tristeza. «No te preocupes por mí, es solo una precaución. Elena, lo siento por todo. Si hay otra vida, te compensaré. En esta, te debo una vida tranquila». Dicho esto, me soltó y se fue a su habitación a hacer la maleta. A la mañana siguiente, cuando me desperté, su lado de la cama estaba frío. Se había ido sin despedirse. Me senté y toqué el amuleto que colgaba de mi cuello. Pesaba, como si contuviera la vida de mi marido. Miré por la ventana, el cielo estaba gris y sombrío. Tuve el presentimiento de que este viaje sería uno sin retorno, o que si volvía, sería en las peores circunstancias. Pasé el día como un alma en pena. La imagen de Adrián marchándose y sus palabras sobre el collar me atormentaban. Sabía que se dirigía a una muerte segura. Pensaba que al terminar este último trabajo lo dejarían en paz, pero yo conocía la naturaleza de los criminales. Cuando un peón deja de ser útil o sabe demasiado, es eliminado sin piedad. No podía quedarme de brazos cruzados esperando la noticia de su muerte. Tenía que actuar, no para salvar un matrimonio destrozado, sino para salvar la vida de ese hombre descarriado. Al salir del trabajo, llamé a Beatriz, con voz decidida. «Beatriz, ayúdame a contactar con la policía económica. Quiero hablar con el responsable de este caso». Beatriz dudó un momento y luego respondió. «¿Estás segura, Elena? Una vez que entres en una comisaría no habrá vuelta atrás. Te pondrás en el lado opuesto al de tu marido». «Lo sé, pero prefiero que vaya a la cárcel a que muera en manos de esa gente», respondí, con las lágrimas corriendo pero la voz firme. Una hora después, estaba en una discreta cafetería a las afueras, según las indicaciones de Beatriz. Frente a mí se sentó el capitán Reyes, jefe de la Brigada de Delitos Económicos, quien llevaba 2 años investigando el conglomerado de Montenegro. El capitán Reyes era un hombre de unos 40 años, con un rostro firme y una mirada aguda pero confiable. «Buenas tardes, señora Elena. Agradezco mucho su colaboración», dijo, con voz grave y cálida. «Sabemos que se encuentra en una situación muy difícil, pero puede estar tranquila. La ley siempre es indulgente con quienes se arrepienten y colaboran». Saqué de mi bolso el USB que había copiado del ordenador de Adrián y lo puse sobre la mesa. «Aquí está toda la contabilidad, los documentos falsos y la lista del reparto de dinero que guardaba mi marido. Creo que les será útil», dije, sin soltar el USB. El capitán Reyes miró el USB. Sus ojos se iluminaron. «Esto es exactamente lo que nos faltaba. Conocíamos la red, pero son muy sofisticados. El dinero pasa por varias empresas fantasma en el extranjero, por lo que es difícil de probar. Con esto, tendremos base para actuar». «Pero, capitán», dudé. «Mi marido». Él fue coaccionado. Tenía deudas y por eso. «Lo entiendo». El capitán Reyes asintió. «Tendremos en cuenta todas las circunstancias atenuantes. Su denuncia y la entrega de pruebas son un gran punto a su favor, tanto para usted como para su marido. Pero, señora Elena, para que la operación sea un éxito total, necesitamos que nos ayude en una cosa más». «¿En qué?», pregunté, preocupada. «Actualmente, Adrián está realizando la última entrega. Necesitamos atraparlo infraganti para tener pruebas materiales irrefutables. Llámelo y convénzalo de que vuelva a casa o vaya a un lugar donde podamos organizar una redada segura», dijo el capitán Reyes con firmeza. Me estremecí. Quería que yo fuera el cebo que entregara a mi propio marido. Miré el USB sobre la mesa y luego toqué el collar en mi cuello. Un sentimiento de culpa me invadió. ¿Estaba haciendo lo correcto o lo incorrecto? ¿Lo estaba salvando o era la traidora más cruel? Pero al pensar en la sonrisa arrogante de Jimena, en la mirada desesperada de Adrián aquella noche de lluvia, supe que no tenía otra opción. «De acuerdo», dije, en voz baja pero clara. «Haré lo que sea para terminar con esto». Al salir de la cafetería, ya era de noche. El viento frío se colaba por mi ropa, pero no era tan frío como mi corazón. Acababa de firmar un acuerdo de colaboración, y con él, el certificado de defunción de nuestro matrimonio. Siguiendo el plan acordado con el capitán Reyes, volví a casa y preparé una cena abundante. Fui al mercado y compré los ingredientes más frescos para preparar una paella y cortar un buen jamón. Los platos sencillos que más le gustaban a Adrián de cuando éramos pobres. El sonido del cuchillo en la tabla de cortar resonaba solitario en la gran cocina. El aroma del sofrito y del jamón llenaba el aire. Recordaba días de paz, pero ahora olía a despedida. Le envié un mensaje a Adrián. «Vuelve a cenar. He preparado tu plato favorito».
Tengo que hablar contigo. Después de enviar el mensaje, me senté junto a la cena fría, viendo pasar los segundos en el reloj. La casa estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi corazón, mezclados con el sonido de las sirenas de la policía que acechaban en algún lugar cercano. Cerca de las 10 de la noche, oí el familiar sonido de la llave en la cerradura. Adrián entró, con aspecto cansado y agotado, la camisa arrugada, los ojos hundidos por la falta de sueño. Al ver la cena intacta en la mesa y a mí esperándole, una chispa de calidez y sorpresa brilló en su mirada. ¿Por qué no has comido? No tenías que esperarme. Te habrás muerto de hambre, dijo. Se acercó para abrazarme. Me levanté y di un paso atrás, conteniendo un sollozo. Lávate las manos y ven a cenar. Lo he calentado. Adrián asintió y fue a la cocina. Se sentó y al llevarse el primer bocado a la boca, se detuvo, con los ojos enrojecidos. Hacía mucho tiempo que no comía una cena tan buena preparada por mi mujer. Ni los manjares más exquisitos se comparan con tu paella. Lo vi comer con avidez, como un niño hambriento, y sentí un dolor agudo. Sabía que esta podría ser la última comida decente que tendría en mucho tiempo. Justo cuando Adrián dejó los cubiertos, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Se sobresaltó, y cuando iba a levantarse, la puerta principal fue derribada. El capitán Reyes y sus agentes irrumpieron, asegurando rápidamente la casa. Adrián Pérez queda detenido por los delitos de blanqueo de capitales y malversación. Resonó la voz firme del capitán, mientras el frío sonido de las esposas se cerraba en las muñecas de mi marido. Adrián no se resistió. Se quedó quieto, permitiendo que los agentes hicieran su trabajo. Parecía haber previsto este día, solo que no esperaba que fuera en su propia casa. Se giró para mirarme. Yo estaba acurrucada en un rincón, cubriéndome la cara y llorando desconsoladamente, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Temía ver odio, reproche, pero no. Me miró con una calma extraña. Mientras se lo llevaban, esbozó una leve sonrisa, triste pero aliviada. Lo siento y gracias. La puerta se cerró, llevándose al hombre que más amé y que fue mi mayor dolor. Me desplomé en el suelo frío, mientras las sirenas de la policía rasgaban la noche, anunciando que la tormenta había comenzado. A la mañana siguiente, fui citada en la comisaría. El capitán Reyes me recibió con semblante serio. Me informó de que Adrián había confesado sus delitos. Pero el problema era que no tenía en su poder el libro de contabilidad original que detallaba el flujo de dinero. Adrián declaró que, para evitar que Montenegro lo eliminara, había escondido los datos originales en un lugar muy seguro, pero se negaba a revelar la ubicación si no le permitían verme, dijo el capitán Reyes, golpeando suavemente la mesa. ¿Verme a mí?, pregunté, sorprendida. Sí. Dijo que solo usted podría recuperarlo. Me llevaron a la sala de visitas. Adrián estaba sentado detrás de un cristal. El uniforme de la prisión le quedaba grande, haciéndole parecer aún más delgado y demacrado. Al verme, apoyó la mano en el cristal y susurró por el teléfono. «Elena, ¿aún tienes el collar que te di?» Me toqué el cuello y saqué el amuleto. «Todavía lo llevo». «Escúchame», me instruyó Adrián, mirando a su alrededor. «Rómpelo. Dentro hay un microchip. Es la clave para abrir el almacenamiento en la nube que contiene todas las pruebas contra Montenegro y Jimena». Me quedé helada. Resultó que el amuleto que me había dado era la sentencia de muerte para quienes nos habían hecho daño. «Pero el chip está encriptado», continuó Adrián, con voz apresurada. «Necesita verificación de huella dactilar e iris en el banco VS de Singapur para activarse. Te registré como segunda beneficiaria». «¿Singapur?», exclamé. «Sí. Tienes que ir allí de inmediato. Solo cuando obtengamos los datos del chip, podremos acusar a Montenegro. Si no, con su poder, moriré en la cárcel y tú tampoco estarás a salvo». Al salir de la prisión, apreté el collar en mi mano. Al llegar a casa, cogí un pequeño martillo y, temblando, golpeé el viejo relicario de plata. La carcasa se rompió, revelando un diminuto chip electrónico en su interior. Miré ese pequeño objeto y me estremecí. Solo un chip, pero contenía un peso inmenso, suficiente para derribar un imperio criminal y también para hundir mi vida si daba un paso en falso. El capitán Reyes, al enterarse, informó a sus superiores y coordinó con la Interpol. Se trazó un plan audaz. Yo volaría a Singapur bajo protección secreta de la Policía Internacional, haciéndome pasar por una dama adinerada que iba a retirar una herencia. Sabía que este viaje no era solo para obtener pruebas. Era una misión en la boca del lobo, donde el más mínimo error podría costarme la vida. Montenegro seguramente había olido el peligro y no me dejaría en paz. El aeropuerto de Barajas estaba abarrotado.
pero me sentía extrañamente sola y perdida. Vestía un traje de marca, gafas de sol que ocultaban la mitad de mi rostro y arrastraba una costosa maleta, toda una fachada para ocultar el miedo que me consumía. El capitán Reyes me acompañó hasta el control de seguridad. Me entregó un billete de primera clase y un teléfono satelital. Señora Elena, recuerde, al llegar, gente nuestra la recibirá. No se separe del grupo ni contacte con nadie más, me advirtió, con preocupación en la mirada. Asentí, apreté el asa de la maleta y pasé el control. En el avión, mirando las nubes a través de la ventanilla, mi corazón se encogió. Recordé nuestra luna de miel, hace 5 años. Apenas nos alcanzó para ir a la Costa del Sol, a un modesto hotel de 3 estrellas. Pero la sonrisa de Adrián entonces era radiante. Me prometió que cuando fuera rico, me llevaría por todo el mundo. Singapur, París, Londres, donde yo quisiera. Ahora iba a Singapur, pero no de vacaciones, sino en una misión de vida o muerte para salvar los restos de un matrimonio en ruinas. El avión aterrizó en el aeropuerto de Changi. La modernidad y el lujo de la ciudad-estado me abrumaron. Rascacielos, jardines artificiales gigantescos, todo olía a dinero y poder. Un lujoso coche negro me esperaba. 2 hombres de traje, con auriculares, se acercaron y me abrieron la puerta, sus miradas frías escudriñando los alrededores. Buenas tardes, señora Pérez. Somos seguridad privada. Suba, por favor, dijo uno en un inglés fluido. Subí al coche, acurrucada en el asiento trasero, observando el tráfico a través de los gruesos cristales blindados. En este país extranjero, me sentía como un grano de arena. No sabía si Jimena y Montenegro tenían ojos aquí. Quizás entre la multitud, alguien acechaba, esperando la oportunidad de silenciarme para siempre. El banco VS se alzaba imponente en el distrito financiero, con el aire de una fortaleza inexpugnable. Me guiaron a través de múltiples controles de seguridad. Pasaporte, detector de metales, reconocimiento facial. El aire en la cámara acorazada era helado, olía a metal y a billetes viejos. A mi alrededor, miles de cajas de seguridad de acero contenían los secretos de los más ricos del mundo. El gerente del banco, un europeo alto de ojos azules, se detuvo frente a la caja número 309. Señora, para abrir esta caja necesitamos realizar una verificación biométrica. Por favor, coloque su pulgar en el escáner, dijo, con un tono profesional pero frío. Tragué saliva y con el pulgar tembloroso lo coloqué en el escáner. Una luz verde pasó. Un sonido de error resonó en la silenciosa cámara. La pantalla mostró un mensaje en rojo. No coincide. Mi corazón se detuvo. El gerente frunció el ceño, mirándome con sospecha. Señora, parece haber un error. El sistema indica que la huella no coincide con la del titular principal. Yo soy la segunda autorizada. Mi marido es el titular, pero está enfermo y no ha podido venir. Intenté mantener la calma, aunque el sudor frío me empapaba la espalda. En este caso, necesitamos el código de autorización de emergencia, dijo el gerente. Su mano se movía hacia el botón de alarma bajo su escritorio. Código de emergencia. Adrián nunca me había hablado de eso. Mi mente daba vueltas. Si no daba el código correcto en 30 segundos, la seguridad del banco llegaría y sería arrestada. Cerré los ojos, buscando en mi memoria. Adrián era muy sentimental. Siempre usaba fechas de aniversario como contraseñas. La fecha de la boda, no. ¿Su cumpleaños? Tampoco. Solo quedaba una posibilidad. Recordé mi 25º cumpleaños, cuando me abrazó y dijo, «Eres lo más valioso que tengo. Todo lo mío es tuyo». Respiré hondo y aposté todo a esa suposición. Dije en voz alta los números de mi fecha de nacimiento, pero al revés, un juego de palabras que a él le gustaba. El gerente introdujo los números. La cámara estaba en silencio. Solo se oía el tecleo. El sonido de la cerradura abriéndose fue como música celestial. La pesada puerta de acero se abrió lentamente. El gerente sonrió. Su actitud cambió al instante. Verificación exitosa. Disculpe las molestias, señora. Solté el aire. Mis piernas temblaban. Casi me caigo. Adrián, incluso en este momento, seguías protegiéndome a tu manera, demostrando que en tu corazón, yo siempre fui la más importante. La caja de terciopelo rojo oscuro yacía solitaria en el frío compartimento metálico, pequeña pero conteniendo un peso inmenso. Extendí mi mano temblorosa para tomarla, sintiendo como si estuviera tocando una bomba de tiempo que podría destruirlo todo, o quizás el último salvavidas en medio de un mar tormentoso. El gerente del banco retrocedió educadamente unos pasos, dándome la espalda para respetar mi privacidad, siguiendo el estricto protocolo de confidencialidad del lugar. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón desbocado, y lentamente abrí la caja. No había diamantes,
ni oro, ni fajos de billetes, como había imaginado. Dentro del suave forro de terciopelo, solo había una diminuta tarjeta de memoria negra y un fajo de papeles doblado, con el papel ligeramente amarillento. Tomé los papeles y los desdoblé. Era el libro de contabilidad original, el libro B, que registraba meticulosamente cada transferencia de dinero sucio desde las fundaciones fantasma a las cuentas personales de Jimena y Lorenzo Montenegro. Cada cifra, cada fecha, cada inicial al lado, todo estaba allí, claro como el agua. Esta era la prueba irrefutable que el capitán Reyes y toda la policía habían estado buscando, pero lo que hizo que mis lágrimas brotaran y cayeran sobre el suelo de baldosas pulidas fue una carta manuscrita metida en la última página, la letra inclinada, dolorosamente familiar, de Adrián. Reconocí su letra al instante, la misma con la que una vez escribió torpemente tarjetas de amor para mí cuando éramos estudiantes pobres. Temblando, abrí la carta. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que he perdido mi libertad o, peor aún, que ya no estoy en este mundo. Siento haberte arrastrado a este oscuro fango que creé con mi propia codicia y cobardía. Sé que me equivoqué. Me equivoqué desde que empecé a endeudarme, desde que acepté vender mi alma al diablo a cambio de una falsa paz. Pero te juro por la memoria de mi madre que nunca tuve la intención de hacerte daño. Esta tarjeta de memoria y estos papeles son la única salida que preparé para ti. Si te acorralan o si viene la policía, entrégalos. Úsalos para comprar tu libertad y tu inocencia. No te preocupes por mí. Soy un hombre y debo asumir las consecuencias. Mientras tú estés a salvo y vivas bien, no me importa si me pudro en la cárcel o pago con mi vida. Te quiero y te debo toda una vida. Tu esposo, Adrián. Apreté la carta contra mi pecho y me desplomé en el suelo frío, llorando en silencio. En el silencio de la cámara acorazada, mis sollozos resonaron, rompiendo la quietud. Resulta que nunca me consideró un peón, como decían. Resulta que, incluso hundido en el pecado, luchó por sacarme a flote. Había apostado su propia vida y libertad por mi seguridad. Me convirtió en su caja fuerte andante, no para esconder su dinero, sino para que yo tuviera la llave que decidiría el destino de quienes nos habían acorralado. Recordé las cenas frías, las noches de insomnio de Adrián y su mirada doliente cuando me entregó el amuleto. En ese momento dudé, lo culpé, incluso sentí asco por él, pero ahora, con la cruda verdad ante mis ojos, solo sentía un dolor y una compasión infinitos. Era un criminal. Sí, la ley no lo perdonaría, pero para mí, seguía siendo el marido tonto que había elegido la forma equivocada de amar. Me sequé las lágrimas y guardé cuidadosamente la carta y las pruebas en el bolsillo interior de mi chaqueta, cerca de mi corazón. El vuelo de regreso a España fue una eternidad. Me senté inmóvil, con la mano siempre cerca del bolsillo donde guardaba la tarjeta de memoria, alerta a cada mirada. Al bajar en el aeropuerto de Barajas, el calor del verano madrileño me golpeó, pero sentí un escalofrío al ver el rostro serio del capitán Reyes esperándome en una zona de seguridad especial. «Señora Elena, venga conmigo. Tenemos que salir por una puerta privada», dijo rápidamente, con una urgencia inusual en él. Presentí que algo malo había pasado. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué ocurre, capitán? Mi marido. ¿Le ha pasado algo?» El capitán Reyes me guió rápidamente a un coche oficial. Solo cuando las puertas se cerraron y el coche arrancó, se giró hacia mí, su voz grave y compasiva. «Tiene que mantener la calma. Adrián fue atacado en prisión preventiva esta mañana». «¿Qué?», grité, sintiendo que me fallaban las fuerzas. «Me prometieron que lo protegerían. ¿Cómo ha podido pasar?» «Lo teníamos aislado», explicó el capitán Reyes, con sudor en la frente. «Pero los hombres de Montenegro sobornaron a un preso común de la celda de al lado. Aprovechó el momento de ir al baño para atacarlo junto con otros. Y él. ¿Está bien?», balbuceé. Las lágrimas brotaron sin control. «Ahora mismo está fuera de peligro, en el hospital bajo estricta vigilancia, pero...». Dudó un momento, y me entregó un trozo de papel manchado de sangre en una bolsa de pruebas. El preso, antes de ser reducido, le metió esto en el bolsillo a Adrián. Temblando tomé la bolsa. En el papel arrugado, una frase escrita con sangre, corta pero mortal. «Cierra la boca o tu mujer será la siguiente». Me estremecí, sintiendo náuseas. Era la sangrienta advertencia de Montenegro. Quería silenciar a Adrián y usaba mi vida para amenazarlo. Pensaba que así nos asustaría, que me haría retroceder y destruir las pruebas. Sosteniendo el papel ensangrentado de mi marido, el miedo se transformó en una furia ardiente. Nos habían acorralado, nos habían robado la libertad, el honor y ahora, la vida. Me giré hacia el capitán Reyes, mi mirada fiera, sin una lágrima. «Lléveme al hospital. Quiero ver a mi marido». «Señora Elena,
Es muy peligroso. Podrían estar acechando. Intentó disuadirme. No tengo miedo, lo interrumpí con voz firme. Tengo en mis manos la prueba de su supervivencia. Ahora yo tengo el control. Lléveme a ver a Adrián. Necesito que sepa que no nos rendiremos. La sirena de la policía rasgó el tráfico de Madrid. Me senté erguida, apretando mi bolso. Recordé las fotos de los niños desfavorecidos que Jimena publicaba para limpiar su imagen. Recordé a la señora Pilar y a su hijo inocente en la cárcel. Y recordé a Adrián, mi tonto marido, en una cama de hospital, herido por protegerme. El pasillo del hospital olía a desinfectante y alcohol, el olor característico del dolor y la despedida, que me revolvió el estómago. 2 policías montaban guardia frente a la puerta de la UCI, con los rostros tensos y las armas listas. El capitán Reyes me hizo pasar. La habitación era blanca y fría. Solo se oía el pitido rítmico de las máquinas y los leves quejidos del hombre en la cama. Me detuve en seco, tapándome la boca para no llorar. ¿Era ese Adrián? Mi apuesto y elegante marido yacía allí, cubierto de vendas de la cabeza a los pies. Su rostro estaba hinchado y amoratado. Un ojo vendado, el otro apenas abierto, débil y cansado. Corrí a su lado, me arrodillé y tomé su mano delgada, llena de vías. Su mano estaba helada, áspera, sin calor. Adrián, soy yo, tu mujer. Le llamé entre sollozos. Mis lágrimas caían sobre la sábana blanca. Al oír mi voz, Adrián se movió ligeramente. Intentó abrir los ojos y me miró un largo rato, como para asegurarse de que era real. Luego, sus labios secos y agrietados se movieron. Su voz un susurro. «Elena, ¿has vuelto? ¿Estás bien?» «Estoy bien. Lo he conseguido. Estoy a salvo». Asentí repetidamente, apoyando mi mejilla en su mano. Adrián cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Intentó apartar su mano. Su voz se volvió urgente, aterrorizada. Tienes que destruirlo. Escúchame. Quémalo todo. Ellos. Son muy peligrosos. No quiero que mueras. No digas tonterías. Le sujeté la mano con firmeza. No voy a destruir nada. Se lo he entregado a la policía. Tenemos las pruebas. Ya no tienes que tener miedo. No, gimió Adrián de dolor, intentando incorporarse, pero volviendo a caer. No lo entiendes. Montenegro no nos perdonará. Tienes a tus padres en el pueblo, tienes un futuro. No te sacrifiques por mí. Soy un criminal. Me lo merezco. Ver a ese hombre temblar de miedo. No por él, sino por mí. Me partió el alma. Entendía su miedo, pero entendía aún más que si retrocedíamos ahora, lo perderíamos todo, incluso el último ápice de dignidad. Me sequé las lágrimas, me levanté y lo miré a los ojos, mi voz clara y firme. Adrián, mírame. Ya no soy la esposa débil que se escondía detrás de ti. Tú arriesgaste tu vida para protegerme. Ahora déjame usar mi valor para defender la justicia para ti. Me incliné y besé su frente herida, susurrando. Nos equivocamos, pero no somos cobardes. No dejaré que tu sacrificio sea en vano. Terminaremos esto juntos en un tribunal. ¿Te atreves a estar a mi lado? Adrián me miró fijamente. En sus ojos cansados, vi sorpresa, que poco a poco se convirtió en admiración y confianza. Se quedó quieto y soltó un largo suspiro, como si se hubiera quitado un peso de encima. Su mano apretó débilmente la mía. «De acuerdo», susurró. Una sonrisa torcida pero decidida apareció en su rostro desfigurado. «Lucharemos juntos, mi amor». En ese momento, en medio del olor a desinfectante y el dolor físico, sentí un vínculo invisible pero más fuerte que nunca entre nosotros. No era solo amor conyugal. Era la camaradería de 2 personas que habían atravesado juntas la tormenta, decididas a encontrar la luz de la conciencia. El día del juicio por el caso de blanqueo de capitales y malversación del Grupo Prosperidad amaneció con una llovizna fría. El cielo de Madrid estaba gris, pero frente al tribunal, cientos de periodistas y curiosos se agolpaban, creando una escena caótica. El ambiente en la sala se volvió extremadamente tenso durante los alegatos. El abogado defensor de Lorenzo Montenegro y Jimena era un hombre famoso, astuto y despiadado. Se levantó, se ajustó la corbata y me miró fijamente, como si quisiera atravesarme el alma. «Señorita Elena», comenzó con un tono burlón, «dice que denuncia a su marido por justicia. Suena muy noble. Pero según el expediente, usted es la beneficiaria legal de muchas de sus propiedades. Si a su marido le pasara algo, ¿no sería que lo denuncia para quedarse con sus bienes y eludir su propia responsabilidad?» Su pregunta fue como un jarro de agua fría. Los murmullos de sospecha volvieron a oírse en la sala. Apreté las manos, clavándome las uñas para mantener la calma. Sabía que era una táctica para desacreditarme.
No necesito esa fortuna sucia, respondí, con la voz temblorosa pero clara. ¿No la necesita?, se burló el abogado, acercándose al estrado. Usted es directora financiera, entiende el valor del dinero. Su marido va a la cárcel, usted se divorcia, se reparte los bienes y queda como la esposa virtuosa. Un guión perfecto. Interpreta muy bien el papel de víctima. Señoría, se dirigió al juez. Considero que el testimonio de la testigo Elena carece de objetividad y está motivado por intereses personales. Está celosa de la relación de su marido con mi clienta y busca venganza. La sangre me subió a la cabeza. Esta ofensa no solo era contra mí, sino contra el dolor de mi familia. Respiré hondo, miré al abogado y dije con voz clara: Señor letrado, tiene razón. Soy financiera y sé calcular pérdidas y ganancias, pero hay cosas que no se pueden medir con dinero. Señalé a la señora Pilar, que estaba sentada en un rincón, también llamada como testigo. ¿Ve a esa mujer? Es la señora Pilar, la limpiadora de mi empresa. Su hijo, de solo 25 años, está en la cárcel injustamente, pagando por los crímenes de sus clientes, solo porque no tenía dinero para un buen abogado ni poder para defenderse. Su familia está destrozada. Su voz se quebró, pero resonó en la sala. Denunció a mi marido no por celos, y mucho menos por dinero. Lo hago porque no quiero ver a más familias sufrir como la de la señora Pilar y como la mía. Me giré para mirar a Adrián, con los ojos llenos de lágrimas. Mi marido se equivocó y debe pagar, pero al menos ante el tribunal de su conciencia, eligió rectificar. ¿Y sus clientes? ¿Alguna vez han sentido remordimiento por el daño que han causado? La sala se quedó en silencio. El abogado, sin palabras ante mi respuesta, se quedó mudo. Intentó decir algo más, pero se dio la vuelta y volvió a su sitio. Vi a Adrián bajar la cabeza. Sus hombros temblaban. La señora Pilar abajo también lloraba. Supe que había ganado. No una batalla legal, sino la batalla por la verdad y la justicia. Esas acusaciones venenosas no podían manchar la conciencia de quien había sacrificado su felicidad por defender lo correcto. Tras 3 tensos días de juicio, llegó el momento final. El presidente del tribunal se levantó para leer la sentencia. La sala contuvo la respiración. El acusado Lorenzo Montenegro, como autor intelectual y cabecilla de una red de blanqueo de capitales transnacional y malversación, con consecuencias especialmente graves, es condenado a prisión permanente. El martillo golpeó. Montenegro, el hombre poderoso, se desplomó en su silla, con el rostro gris. Gritó que era inocente, pero fue rápidamente escoltado fuera. La acusada Jimena Gómez, alias La X, como cómplice activa, responsable directa de la gestión y ocultación de activos, es condenada a 20 años de prisión. Ximena soltó un grito y se debatió desesperadamente. Me miró con odio, pero también con el terror de quien ve su juventud enterrada tras los barrotes. Finalmente, le tocó el turno a Adrián. Mi corazón se encogió. El acusado Adrián Pérez, aunque cometió delitos graves, se considera que actuó bajo coacción y amenazas. Dadas las circunstancias atenuantes de su confesión, la entrega voluntaria de pruebas cruciales que permitieron desmantelar la red y la reparación económica por parte de la familia, es condenado a 8 años de prisión. 8 años. La cifra resonó en mis oídos, pesada pero también aliviadora. 8 años es mucho tiempo, pero comparado con el daño que causó, era una gran muestra de clemencia. Adrián escuchó la sentencia con una calma extraña. Se giró para mirarme y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa de alivio, sin cargas ni preocupaciones. Asintió levemente. Sus labios formaron 2 palabras. Gracias. Me dejé caer en el asiento, llorando sin control. La guerra había terminado. Se había hecho justicia. Pero el precio fue un hogar roto. 8 años de la vida de mi marido y una cicatriz imborrable en mi corazón. Viendo a Adrián ser esposado y conducido fuera, su figura delgada desapareciendo tras la puerta de hierro, una profunda tristeza me invadió. Sabía que a partir de mañana tendría que aprender a vivir sola. No más cenas con alguien esperando, no más un hombro en el que apoyarme. Pero también sabía que esta separación era necesaria. Era el precio para limpiar los errores, para que cuando volviera, pudiéramos mirarnos sin vergüenza. Afuera, la llovizna había cesado. Unos débiles rayos de sol se colaban entre las nubes grises, iluminando los charcos en el patio del tribunal. Salí, respirando hondo el aire fresco después de la lluvia. Aunque el camino por delante era incierto, al menos el cielo sobre mi cabeza ya no estaba oscuro. Un mes después de la sentencia, visité a Adrián en la prisión por primera vez antes de que lo trasladaran a un centro penitenciario lejano. La sala de visitas estaba dividida por un grueso cristal. Adrián se sentó frente a mí, con la cabeza rapada y el uniforme de rayas. Estaba más delgado, pero su mirada era más clara y serena.
Nos miramos en silencio un largo rato. Había tanto que decir, pero las palabras parecían innecesarias. Finalmente, Adrián cogió el teléfono. Su voz sonó grave y tranquila. «Cuídate mucho ahí fuera. No te preocupes por mí. Me portaré bien y me reducirán la condena». «Lo sé. Tú también cuídate», respondí, conteniendo un sollozo. «¿Te esperaré? 8 años o 10 te esperaré». Adrián sonrió con tristeza y negó con la cabeza. «Elena, no seas tonta. La juventud de una mujer es corta. No la desperdicies por un preso como yo». Metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó un sobre viejo, con los bordes gastados. Me lo pasó por la pequeña abertura bajo el cristal. «Quería darte esto hace mucho tiempo, pero no tuve la oportunidad. Ahora es el momento». Temblando, tomé el sobre y lo abrí. Dentro había una demanda de divorcio. Se me nubló la vista. Pero lo que más me sorprendió no fue el contenido, sino la fecha junto a su firma. Era de hacía 2 años. 2 años antes de que se hundiera en las deudas y Montenegro lo atrapara. Antes de que delinquiera, antes de que me engañara, ya había firmado este papel. «Lo preparó el día que empezó a tomar ese camino», dijo Adrián, con la voz quebrada. «Sabía que este día llegaría. Dejé en blanco tu fecha para que, cuando quisieras, pudieras presentarlo. Puse la casa y la cuenta de ahorros limpia a tu nombre en ese momento. Ese dinero es el fruto de nuestro trabajo de antes. No tiene nada que ver con el dinero sucio de Montenegro. Puedes usarlo tranquila». Miré la demanda de divorcio y luego al hombre sentado frente a mí. Resulta que me había amado tanto. Había preparado mi salida desde que entró en el infierno. Aceptó perderlo todo. Aceptó que lo odiara, solo para asegurarse de que si él caía, yo pudiera seguir adelante. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté. Las lágrimas caían sobre el papel. «Porque fui un egoísta», sonrió amargamente Adrián. «Quería tenerte a mi lado un día más, pero ya no puedo serlo. Elena, fírmalo. Encuentra a alguien mejor que yo. Vive una vida normal y feliz. No dejes que el estigma de ser la esposa de un preso te persiga». La campana que indicaba el fin de la visita sonó con estridencia. Un funcionario le indicó a Adrián que se levantara. Apoyó la mano en el cristal y me miró por última vez, con una mirada llena de amor. «Adiós, Elena. Sé muy feliz». Se dio la vuelta y se fue, su figura solitaria desapareciendo tras la pesada puerta de hierro. Salí de la prisión. El cielo de la tarde era alto y azul. El viento soplaba, arrastrando las hojas secas. Sostenía la demanda de divorcio, mirando su firma un largo rato. No la rompí, ni pensé en presentarla de inmediato. La doblé con cuidado y la guardé en mi bolso, junto a la vieja cartera de cuero que me regaló hace años. Arranqué el coche y me alejé lentamente de la prisión, hacia el sol poniente que se ocultaba tras las montañas. El futuro era largo e incierto. No sabía si lo esperaría, ni si podríamos empezar de nuevo en 8 años. Pero sabía que, en este momento, había encontrado la salida de emergencia para mi propia alma. Me había liberado del tormento, del odio. Y lo más importante, sabía que una vez fui amada por completo, aunque de una manera trágica. El coche avanzaba por la carretera, dejando atrás un pasado sombrío. Sonreí levemente, sintiéndome extrañamente en paz. Una nueva vida, un nuevo viaje me esperaba.